Una nueva conciencia. Una nueva conciencia y una moralidad totalmente nueva son indispensables para producir un cambio radical en la cultura y la estructura social actuales. Esto es obvio. No obstante, la izquierda, la derecha y los revolucionarios parecen pasarlo por alto. Todo dogma, toda fórmula e ideología forman parte de la vieja conciencia. Son las invenciones del pensamiento, cuya actividad es fragmentación, la izquierda, la derecha y el centro. Esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Uno ve la necesidad de un cambio social, económico y moral, pero la respuesta procede de la vieja conciencia, siendo el pensamiento el actor principal. El desorden, la confusión y la aflicción en que los seres humanos se han sumido están dentro del área de la vieja conciencia. Y si eso no cambia profundamente cualquier actividad humana, política, económica o religiosa, solo nos conducirá a la destrucción tanto mutua como de la tierra. Esto es muy obvio para las personas sensatas. Uno tiene que ser una luz para sí mismo. Esta luz es la ley, no hay otra. Todas las demás leyes están hechas por el pensamiento y por consiguiente son fragmentarias y contradictorias. Ser una luz para sí mismo significa no seguir la luz de otro, por muy razonable, lógica, histórica y convincente que sea. Usted no puede ser una luz para sí mismo si se ampara en las oscuras sombras de la autoridad, del dogma, de la conclusión. La moralidad no está hecha por el pensamiento. No es consecuencia de la presión ambiental. No es del ayer, de la tradición. La moralidad es hija del amor y el amor no es deseo y placer. El goce sexual o sensorial no es amor. La libertad es ser una luz para sí mismo. Entonces no es una abstracción, algo ingeniado por el pensamiento. La verdadera libertad es ser libre de la dependencia, del apego, del afán de experiencia. Ser libre de la estructura misma del pensamiento es ser una luz para sí. En esta luz tiene lugar toda acción y por consiguiente nunca es contradictoria. La contradicción solo existe cuando esa luz está separada de la acción, cuando el actor está separado de la acción. El ideal, el principio, es el movimiento estéril del pensamiento y no puede coexistir con esta luz. Lo uno niega lo otro. Donde esté el observador, esta luz y este amor no existen. La estructura del observador está compuesta por el pensamiento, el cual nunca es nuevo ni libre. No hay ningún cómo, sistema ni práctica. Solo existe el ver que es el hacer. Usted tiene que ver, no a través de los ojos de otro. Esta luz, esta ley, no es ni suya ni de otro. Solo hay luz. Esto es amor. El milagro de la atención. Podemos dejar de lado todas las ideas, conceptos y teorías y averiguar por nosotros mismos si existe algo sagrado. No la palabra, porque la palabra no es la cosa, la descripción no es lo descrito. Si hay algo real, no una imaginación, algo ilusorio, fantasioso, no un mito, sino una realidad que nunca puede ser destruida, una verdad que es perdurable. Para descubrir eso, para dar con ello toda clase de autoridad, especialmente la espiritual, debe ser totalmente descartada, porque supone conformismo, obediencia, aceptación de cierta pauta. Una mente debe ser capaz de mantenerse sola, de ser su propia luz. Seguir a otro, pertenecer a un grupo, practicar métodos de meditación prescritos por una autoridad, por la tradición, es totalmente irrelevante para aquel que investiga la cuestión de si existe algo eterno, intemporal, algo que el pensamiento no puede medir y que opera en nuestra vida diaria.
Si no funciona como parte de nuestra vida cotidiana, entonces la meditación es una evasión y absolutamente inútil. Todo esto implica que uno debe valerse por sí mismo. Hay una diferencia entre aislamiento y recogimiento, entre la soledad y ser capaz de mantener la propia autonomía de manera clara, no confusa, incontaminada. Lo que nos concierne es la totalidad de la vida, no uno de sus segmentos o fragmentos, sino la totalidad de lo que hacemos, pensamos, sentimos y cómo nos comportamos. Puesto que lo que nos incumbe es la totalidad de la vida, en manera alguna podemos tomar un fragmento, que es el pensamiento, y por ese medio resolver todos nuestros problemas. El pensamiento puede concederse autoridad a sí mismo para juntar a todos los demás fragmentos, los cuales han sido creados por el propio pensamiento. Estamos condicionados a pensar en términos de progreso, de consecución gradual. La gente cree en la evolución psicológica, pero ¿acaso existe el yo que psicológicamente consigue algo que no sea la proyección del pensamiento? Para averiguar si existe algo que no sea proyectado por el pensamiento, que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado, mantenido en suspenso, suprimido, de manera que la mente esté completamente quieta. Control implica el controlador y lo controlado, ¿no es cierto? ¿Quién es el controlador? ¿No es este también creado por el pensamiento, uno de sus fragmentos que ha asumido la autoridad del controlador? Si usted ve eso, entonces el controlador es lo controlado, el experimentador es lo experimentado, el pensador es el pensamiento. No son entes separados. Si comprende eso, entonces no hay ninguna necesidad de controlar. Si no hay ningún controlador, porque el controlador es lo controlado, entonces, ¿qué sucede? Cuando hay división entre el controlador y lo controlado, hay conflicto y desperdicio de energía. Cuando el controlador es lo controlado, no hay desgaste de energía. Entonces, tiene lugar la acumulación de toda esa energía que había sido disipada en la represión, en la resistencia producida por la división entre el controlador y lo controlado. Cuando no hay división alguna, usted tiene toda esa energía para ir más allá de aquello que creyó que debía ser controlado. Debe comprenderse claramente que en la meditación no hay ningún control ni sometimiento del pensamiento a una disciplina, porque el que disciplina y controla es un fragmento del pensamiento. Si usted ve la verdad de eso, entonces posee toda la energía que ha sido disipada mediante la comparación, el control y la represión para ir más allá de lo que realmente es. Estamos preguntando si la mente puede estar absolutamente quieta porque lo que está quieto tiene gran energía. Es la suma de toda la energía. La mente, que está parloteando, siempre en movimiento, que es el pensamiento continuamente mirando hacia atrás, recordando, acumulando conocimiento, cambiando constantemente. ¿Puede estar completamente quieta? ¿Ha intentado alguna vez descubrir si el pensamiento puede estarse quieto? ¿De qué forma va a averiguar cómo producir esa quietud del pensamiento? Mire, el pensamiento es tiempo, y el tiempo es movimiento, medida. En la vida diaria usted mide, compara, tanto en lo físico como en lo psicológico. Eso es medida. La comparación significa medida. ¿Puede usted vivir sin comparación en la vida diaria? ¿Puede dejar de comparar por completo? No en la meditación, sino en la vida de cada día. Usted compara cuando escoge entre dos tejidos, esta tela o esa, cuando compara dos automóviles o partes del conocimiento. Pero en el plano psicológico, interior, nos comparamos con otros. Cuando esa comparación cesa, como debe ser, entonces, ¿podemos valernos completamente por nosotros mismos?
Eso es lo que está implícito cuando no hay ninguna comparación, lo cual no significa que usted vegete. De modo que, ¿puede usted vivir su vida diaria sin comparación? Hágalo una vez y descubrirá lo que eso implica. Entonces usted se desprende de una enorme carga, y cuando descarga un peso innecesario, tiene energía. ¿Le ha puesto alguna vez atención a algo de manera total? ¿Está usted prestando atención a lo que dice el que habla? ¿O escucha con una mente comparativa que ha adquirido cierto conocimiento y está cotejando lo que se dice con lo que ya sabe? ¿Está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o prejuicio? Eso no es atención, ¿verdad? Si presta completa atención con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser, no hay centro desde el que esté atendiendo, solo hay atención. Esa atención es silencio completo. Por favor, escuche esto. Desgraciadamente nadie le va a decir todas estas cosas, así que por favor, póngale atención a lo que se dice, de manera que el acto mismo de escuchar sea un milagro de atención. En esa atención no hay límites, no hay fronteras y por consiguiente no hay dirección, solo hay atención. Y cuando la hay, no existe ni el usted ni el yo. No hay dualidad, no hay observador y observado. Y esto no es posible cuando la mente se mueve en una dirección determinada. Se nos educa y condiciona para que nos movamos siguiendo direcciones, de aquí para allá. Tenemos una idea, una creencia, un concepto, o una fórmula de que existe una realidad, una dicha, de que hay algo más allá del pensamiento. Y fijamos eso como una meta, un ideal, un rumbo, y nos encaminamos en ese sentido. Cuando usted camina en una dirección no hay espacio. Cuando se concentra, se dirige o piensa en determinada dirección, no tiene espacio en la mente. No tiene espacio cuando su mente está atestada de apegos, de temores, de la búsqueda de placeres, del deseo de poder y posición. Cuando la mente está atiborrada, no dispone de ningún espacio. El espacio es necesario, y cuando hay atención no hay dirección, sino espacio. Ahora bien, la meditación implica que no hay movimiento alguno. Eso significa que la mente está completamente quieta, que no se mueve en ningún sentido. No hay ningún movimiento, el cual es tiempo y pensamiento. Si ve, no la descripción verbal, sino la verdad de esto, la cual no puede ser descrita, entonces existe esa mente callada y quieta. Y es necesario tener una mente callada, pero no con el objeto de dormir por más tiempo, de hacer mejor su trabajo o de conseguir más dinero. Las vidas de la mayoría de las personas son pobres y vacías. Aunque puedan poseer muchísimo conocimiento, sus vidas son míseras, contradictorias, infelices, faltas de integridad. Todo eso es pobreza y esas personas desperdician sus vidas tratando de hacerse interiormente ricas, cultivando varias clases de virtudes y todo el resto de ese absurdo desatino. No es que no sea necesaria, pero la virtud es orden, y usted solo podrá comprender el orden cuando haya investigado el desorden dentro de sí mismo. Llevamos vidas desordenadas. Ese es un hecho. El desorden es la contradicción, la confusión, los diversos deseos agresivos, el decir una cosa y hacer otra, el tener ideales y la división entre los ideales y uno mismo. Todo eso es desorden. Y cuando se da cuenta de él y le presta toda su atención, de ésta surge el orden, el cual es virtud, algo vivo, no algo fabricado, practicado y afeado. La meditación es la transformación de la mente, una revolución psicológica, de tal manera que, no en teoría o como ideal,
sino en cada movimiento de nuestra vida diaria, haya compasión, amor y la energía que trasciende toda la mezquindad, cerrazón y superficialidad. Cuando la mente está verdaderamente callada, no acallada mediante el deseo y la voluntad, entonces existe una clase de movimiento totalmente distinto que no pertenece al tiempo. Como usted comprenderá, sería absurdo adentrarnos en eso. Sería una descripción verbal y por lo tanto irreal. Lo importante es el arte de la meditación. Una acepción de la palabra arte es ponerlo todo en su justo lugar, ponerlo todo en nuestra vida diaria, en su sitio, de manera que no haya confusión. Y cuando en nuestra vida de cada día haya orden, recta conducta, y una mente que esté completamente callada, entonces la mente descubrirá por sí misma si lo inconmensurable existe o no. Hasta que usted descubra eso, que es la más alta forma de santidad, la vida será anodina y carente de sentido. Y esa es la razón por la que la recta meditación es absolutamente necesaria, de forma que la mente se vuelva joven, fresca e inocente. Inocente significa incapaz de ser herida. Todo eso está implícito en la meditación, no desvinculada de nuestra vida diaria. La meditación es necesaria en la misma comprensión de nuestro vivir cotidiano. O sea, atender por completo. Cuando habla con alguien, a su forma de andar y de pensar, a lo que piensa. Prestarle atención a eso forma parte de la meditación. La meditación no es una evasión, no es algo misterioso. De la meditación se desprende una vida que es santa, sagrada, y por consiguiente usted trata todas las cosas como sagradas. Vivir en bondad. ¿Por qué el hombre no ha sido capaz de cambiar? Solo cambia un poco aquí y allá y no obstante demanda que haya una buena sociedad. Quiere orden, no solo en sí mismo y en sus relaciones, ya sean estas muy íntimas o de otra índole, sino que además quiere alguna clase de paz en el mundo. Quiere que le dejen tranquilo para florecer, para tener alguna clase de beatitud. Si observa, esta ha sido la exigencia de la humanidad a lo largo de la historia, desde los tiempos antiguos. Y sin embargo, cuanto más civilizado se vuelve el hombre, más desorden crea, más guerras hay. La Tierra no ha conocido ningún período en el que no haya habido guerras, en el que el hombre no haya matado al hombre. Una religión ha destruido otra religión. Una institución u organización ha dominado y suprimido a otras. Consciente de esta lucha perpetua, ¿no se pregunta alguna vez si es posible vivir en este mundo, no huir de él, no recluirse en una comuna o convertirse en ermitaño o monje, sino vivir en este mundo de manera sensata, feliz e inteligente, sin que continúe toda esa lucha por dentro y por fuera? Si lo hace, y espero que lo esté haciendo ahora, porque estamos pensando juntos, entonces usted debe exigir que haya una buena sociedad. Originar una buena sociedad ha sido el sueño de los antiguos hindúes, griegos y egipcios. Y una buena sociedad solo podrá existir cuando el hombre sea bueno, porque al ser bueno creará bondad en sus relaciones, en sus acciones, en su forma de vida. Lo bueno también significa lo que es bello. Lo bueno también quiere decir lo que es sagrado, está relacionado con Dios, con los más altos principios. Se necesita comprender muy claramente esa palabra bueno. Cuando haya bondad en usted, entonces cualquier cosa que haga será buena, sus relaciones, sus acciones, su forma de pensar. Uno puede captar de forma instantánea toda la significación de esa palabra, su extraordinaria cualidad. Por favor, reflexionemos cuidadosamente sobre esto juntos, porque si realmente lo investiga muy a fondo, esto afectará su conciencia, su manera de pensar, su forma de vivir. Así que por favor, póngale un poco de atención a la comprensión de esa palabra.
La palabra no es la cosa. Puedo describir una montaña de la manera más bella, pintarla, componer un poema, pero la palabra, la descripción, el poema no es lo real. Por lo general nos dejamos arrastrar emocional e irracionalmente por las descripciones de la palabra. La bondad no es lo opuesto de lo que es malo. No está para nada relacionada con lo que es feo, maligno, malo, con lo que no es bello. La bondad existe por sí sola. Si usted dice que el bien es el resultado de lo malo, de lo maligno o feo, entonces el bien contiene en sí lo malo, lo feo y lo brutal. De manera que el bien debe carecer y carece de toda relación con lo que no es bueno. Lo bueno no puede existir de ningún modo cuando hay aceptación de cualquier autoridad. La autoridad es muy compleja. Existe la autoridad de la ley que el hombre ha compilado durante muchísimos siglos. Existe la ley de la naturaleza, la ley de nuestra propia experiencia, a la que obedecemos, la de las reacciones mezquinas que dominan nuestras vidas. Luego existen las leyes de las instituciones, de las creencias organizadas a las que se le da el nombre de dogmas o religiones. Estamos diciendo que la bondad carece por completo de relación con cualquier forma de autoridad. Examínelo, mírelo. La bondad no es la búsqueda de conformismo. Si usted se adapta a una creencia, a un concepto o a una idea o principio, eso no es bueno, porque crea conflicto. La bondad no puede florecer por mediación de otro, de una figura religiosa, del dogma o la creencia. Solo puede florecer en el terreno de la atención total, en la cual no hay autoridad alguna. La esencia de la bondad es una mente que no está en conflicto, y la bondad conlleva gran responsabilidad. Usted no puede ser bueno y permitir que haya guerras. De modo que una persona que sea verdaderamente buena es responsable de la totalidad de su vida. Estamos preguntando si alguien que ha vivido en una sociedad, bajo las presiones institucionales de las creencias de los religiosos autoritarios, puede ser bueno, porque solo crearemos una sociedad diferente si usted, como ser humano, es total, absoluta, no parcialmente bueno. ¿Es posible ser bueno viviendo en este mundo, estando casado, con hijos y trabajo? Estamos empleando la palabra en el sentido que implica gran responsabilidad, cuidado, atención, diligencia, amor. La palabra bueno contiene todo eso. ¿Es eso posible para usted que tiene la amabilidad de escuchar? Si no es posible, entonces usted acepta la sociedad tal cual es. Para crear una sociedad diferente, que sea esencialmente buena, en el contexto en el que estamos usando esa palabra, se requiere gran energía. Esto demanda su atención, es decir, su energía. Los seres humanos tienen energía de sobra. Cuando quieren hacer algo, lo hacen. ¿Qué impide que cada ser humano sea completamente bueno? ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué los seres humanos no son sensatamente buenos? Uno que observa se da cuenta de lo que el mundo es y de lo que él es en el mundo, de que el mundo no es distinto de él, de que él ha creado ese mundo, la sociedad, las religiones con sus innumerables dogmas, creencias, rituales, particiones y facciones. Esto lo han creado los seres humanos. ¿Es eso lo que nos está impidiendo ser buenos? ¿Se debe a que creemos o a que estamos tan preocupados con nuestros problemas de sexo, temor, ansiedad y soledad, queriendo realizarnos o identificarnos con una cosa u otra? ¿Es eso lo que está impidiendo que un ser humano sea bueno? Si esas cosas nos la están impidiendo, entonces no poseen ningún valor. Si usted ve que cualquier presión proveniente de la dirección que sea, incluyendo su propia creencia, sus propios principios e ideales, impide totalmente que esa bondad se manifieste, entonces naturalmente usted los descartará sin ninguna ambigüedad, sin ningún conflicto,
porque estos son estúpidos. El gran caos y desorden extendidos por todo el mundo representan un peligro para la vida. Se están expandiendo por doquier, de manera que cualquier serio observador de sí mismo y del mundo debe hacerse estas preguntas. Los científicos, los políticos, los filósofos, los psicoanalistas, los gurús, ya vengan de la India, del Tíbet o de su propio país, han proporcionado toda clase de teorías, pero no han resuelto nuestros problemas humanos. Nadie más lo hará. Nosotros mismos tenemos que resolverlos, porque los hemos creado nosotros. Pero, desafortunadamente, no estamos dispuestos a examinar nuestros propios problemas para investigar por qué llevamos vidas absolutamente centradas en nosotros mismos, egoístas, como de hecho hacemos. Estamos preguntando si podemos vivir con la bondad, con su belleza, con su santidad. Si no podemos, entonces aceptaremos el creciente peligro del caos en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, y así seguido en la línea de descendencia. ¿Estamos dispuestos a adentrarnos en esta cuestión del autoconocimiento? Porque uno es el mundo. Los seres humanos de todo el mundo, cualquiera que sea su color, religión, nacionalidad y creencias, sufren psicológica e interiormente. Pasan por grandes ansiedades, gran soledad, tienen un extraordinario sentimiento de desesperación, de depresión, una sensación de falta de sentido en nuestra actual manera de vivir. En el mundo entero la gente es psicológicamente similar. Esa es una realidad, esa es la verdad, eso es un hecho. De modo que usted es psicológicamente el mundo, y el mundo es usted, y cuando usted se comprende a sí mismo, está comprendiendo toda la estructura y naturaleza humanas. Esta no es una investigación meramente egoísta, porque cuando se comprende usted se trasciende a sí mismo, se manifiesta otra dimensión. ¿Qué nos hará cambiar? Más conmociones, más catástrofes, distintas formas de gobierno, diferentes imágenes, otros ideales. Usted ha tenido variedades de estas cosas y no obstante no ha cambiado. Cuanto más sofisticada nuestra educación, cuanto más civilizados nos volvemos, tanto más nos deshumanizamos. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? Como ninguna de las cosas externas a mí me va a ayudar, incluidos todos los dioses, entonces se hace evidente que solo tengo que comprenderme. Tengo que ver lo que soy y cambiarme radicalmente. Entonces, de eso surge la bondad y uno puede crear una sociedad buena. Esa luz en uno mismo. Uno puede hablar interminablemente, amontonando palabras unas sobre otras, llegando a varias conclusiones, pero si de toda la confusión verbal resulta una acción clara, esta vale por 10.000 palabras. La mayoría de nosotros tiene miedo de actuar, porque estamos confusos, somos desordenados, contradictorios y desdichados. A pesar de esta confusión, de este desorden, confiamos en que pueda darse algún tipo de claridad, una claridad que no provenga de otro, que no pueda anularse nunca, que no sea ni otorgada ni inducida, ni capaz de sernos arrebatada, una claridad que se mantenga sin ningún esfuerzo de la voluntad, sin ningún motivo, que no tenga fin y por consiguiente tampoco principio. La mayoría de nosotros, si somos un tanto conscientes de nuestra confusión interior, deseamos esto, queremos una claridad así. Veamos si podemos encontrar esta claridad, de manera que su mente y su corazón estén muy claros, imperturbados, sin ningún problema ni temor. Sería inestimablemente valioso ver si uno pudiera ser una luz para sí mismo, una luz que no tenga ninguna dependencia de otro y que sea completamente libre. Uno puede explorar un problema de forma intelectual, analítica, quitando una capa tras otra de confusión y desorden, tomándose muchos días, muchos años, tal vez toda una vida, para acaso no encontrarla ni siquiera entonces.
Usted puede seguir ese procedimiento analítico de la causa y el efecto, o tal vez pueda eludir todo eso por completo y llegar a ello directamente, sin la mediación de ninguna autoridad del intelecto. Hacer eso requiere meditación. Esa palabra, meditación, ha sido bastante corrompida, manchada, al igual que la palabra amor, pero es una palabra preciosa, tiene mucho significado. Hay mucha belleza, no en la palabra misma, sino en el significado detrás de la palabra. Vamos a ver por nosotros mismos si podemos descubrir el estado de la mente que está siempre en meditación. Para sentar los cimientos de esa meditación uno debe comprender lo que la vida es, lo que es vivir y morir. La comprensión de la vida y del extraordinario significado de la muerte es meditación. No es la búsqueda de cierta experiencia mística profunda. No es la repetición continuada de una serie de palabras, por muy santificadas o antiguas que sean. Eso solo aquieta la mente, pero también la vuelve insensible, estúpida, hipnotizada. Tanto le valdría tomarse un tranquilizante, que es mucho más fácil. La repetición de palabras, la autohipnosis, la práctica de un sistema o método no es meditación. Experimentar supone un proceso de reconocimiento. Ayer tuve una experiencia que me proporcionó placer o dolor. Para permanecer enteramente en esa experiencia uno debe reconocerla. El reconocimiento es de algo que ya ha sucedido antes y por consiguiente, la experiencia nunca es nueva. La verdad nunca puede ser experimentada, esa es su belleza, que es siempre nueva, que nunca es lo que sucedió ayer. El incidente que ayer tuvo lugar debe ser completamente olvidado, vivenciado y terminado en ese ayer. Acarrearlo como una experiencia para ser evaluada en términos de éxito, o para impresionar o convencer a otros transmitiéndose algo extraordinario, parece totalmente absurdo. Uno debe ser muy cauto y circunspecto en cuanto a la palabra experiencia, porque solo se puede recordar una experiencia cuando ya le ha sucedido a uno. Eso significa que debe haber un centro, un pensador, un observador que retiene y mantiene lo que ya se acabó. No se puede de ninguna de las maneras experimentar la verdad. Mientras haya un centro de recordación constituido en yo, en el pensador, la verdad no existe. Y cuando otro dice tener una experiencia de lo real, desconfíe de él, no acepte su autoridad. Todos nosotros queremos aceptar a alguien que promete algo, porque no tenemos luz en nosotros mismos, pero nadie puede darle esa luz. Ningún gurú, maestro o salvador, nadie. En el pasado aceptamos muchas autoridades. Depositamos nuestra fe en los demás y ellos o bien nos explotaron o fracasaron estrepitosamente. De manera que uno debe negar y desconfiar que toda autoridad espiritual, nadie puede darnos la luz que nunca muere. Seguir a otro es imitar. Seguir supone no solo negar la claridad propia, la propia investigación, integridad y honestidad, sino que además implica que en el seguimiento su motivación es una recompensa. La verdad no es una recompensa. Si uno ha de comprender la verdad, toda forma de premio y castigo debe ser descartada por completo. La autoridad implica temor y disciplinarse por miedo a no conseguir lo que un explotador dice en nombre de la verdad o de la experiencia. Es negar la claridad y honestidad propias. Si usted dice que debe meditar, que debe seguir cierto camino, cierto sistema, obviamente se está condicionando a sí mismo de acuerdo con ese sistema o método. Tal vez obtenga lo que el método promete, pero eso no será más que cenizas, pues el motivo es la consecución de un fin, el éxito en cuya raíz está el temor. Entre usted y yo no hay autoridad alguna. El que habla no tiene ninguna autoridad en absoluto. Él no está tratando de convencerle de nada ni pidiéndole que lo siga. Cuando sigue a alguien usted destruye a esa persona.
El discípulo destruye al maestro y el maestro al discípulo. Usted puede ver cómo sucede esto históricamente y en la vida diaria. Cuando la esposa o el marido dominan el uno al otro, se destruyen mutuamente. En eso no hay libertad alguna, no hay belleza, no hay amor. Si no sentamos los cimientos correctos, unos cimientos de orden, de trazo nítido y profundidad, entonces el pensamiento debe volverse inevitablemente tortuoso, engañoso, irreal, y por lo tanto sin valor. Establecer estos cimientos, este orden, es el principio de la meditación. Nuestra vida, la vida diaria que llevamos desde el momento en que nacemos hasta que morimos, pasando por el matrimonio, los hijos, los trabajos y los logros, es un campo de batalla, no solo en nuestro interior, sino también exteriormente, en la familia, en la oficina, en el grupo, en la comunidad. Nuestra vida es una lucha constante. Eso es a lo que llamamos vivir. Dolor, temor, desesperación y ansiedad, junto con un enorme sufrimiento que constantemente es nuestra sombra. Esa es nuestra vida. Tal vez una pequeña minoría pueda observar este desorden sin aducir excusas externas, aunque existen causas exteriores en defensa de esta confusión. Tal vez una pequeña minoría pueda observar el desorden, conocerlo, mirarlo no solo en el nivel consciente, sino también en un nivel más profundo, sin aceptar ni negar ese desorden, esa confusión, el espantoso desconcierto en nosotros mismos y en el mundo. Siempre es la pequeña minoría la que origina un cambio vital. Se ha escrito mucho, especialmente en Occidente, acerca de la mente inconsciente. Se le ha dado una significación extraordinaria, pero es tan trivial, tan superficial como la mente consciente. Lo puede observar usted mismo. Si lo hace, verá que lo que se llama inconsciente es el residuo de la raza, de la cultura, de la familia y de sus propios motivos y apetencias. Está ahí, oculto. Y la mente consciente está ocupada con la rutina diaria de la vida, con ir a la oficina, el sexo y lo demás. Darle importancia a una u otra parecería ser algo totalmente estéril. Ambas tienen muy poco significado, excepto que la mente consciente tiene que poseer conocimientos técnicos para ganarse la vida. Esta batalla constante, tanto por dentro, en el nivel más profundo, como en el nivel superficial, es nuestra forma de vida. Es una forma de desorden, de desbarajuste, contradicción y desdicha, y no tiene sentido, es infantil, que una mente atrapada en eso intente meditar. Meditar es producir orden en esta confusión, y no mediante el esfuerzo, porque todo esfuerzo distorsiona la mente. Para ver la verdad, la mente debe estar absolutamente clara, sin ninguna distorsión, compulsión o dirección. De modo que debemos sentar los cimientos, o sea, debe haber virtud. El orden es virtud. La virtud no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad social que aceptamos. La sociedad nos ha impuesto cierta moralidad, pero la sociedad es el producto de cada ser humano. La sociedad, con su moralidad, dice que usted puede ser codicioso, que puede matar a otro en nombre de Dios, en nombre de su país, en el de un ideal, que puede ser competitivo y envidioso dentro de la ley. Semejante moralidad no es moralidad en absoluto. Usted debe negar totalmente esa moralidad dentro de sí para ser virtuoso. Esa es la belleza de la virtud. No es un hábito, algo que se practique día tras día. Eso es mecánico, una rutina sin sentido. Pero ser virtuoso significa saber lo que es el desorden, el cual es la contradicción en nuestro interior, la tiranía de los varios placeres, deseos y ambiciones, de la codicia, la envidia y el temor. Esas son las causas del desorden dentro y fuera de nosotros. Darse cuenta de eso es estar en contacto con el desorden, y usted solo puede estar en contacto con él cuando no lo niega, cuando no lo encuentra excusas, cuando no culpa a otros de ello. El orden no es algo que usted establezca. En la negación del desorden hay orden.
La virtud, que es orden, surge de conocer toda la naturaleza y estructura del desorden. Esto es bastante simple si observamos a nosotros mismos lo completamente desordenados y contradictorios que somos. Odiamos y creemos que amamos. Ese es el principio del desorden, de la dualidad, y la virtud no es el resultado de la dualidad. La virtud es algo vivo, que hay que reanudar diariamente, no es la repetición de algo a lo que ayer se le llamó virtud. Eso es mecánico, carente de valor, de modo que debe haber orden. Y eso forma parte de la meditación. El orden significa belleza, y hay poca belleza en nuestra vida. La belleza no está hecha por el hombre, no se encuentra en un cuadro, por muy moderno o antiguo que sea. No está en un edificio, en una estatua, en una nube, en una hoja o sobre el agua. La belleza está donde hay orden, en una mente que no está confusa, que es absolutamente ordenada, y sólo podrá haber orden donde haya abnegación total de sí mismo, cuando el yo no tenga la menor importancia. El fin del yo es parte de la meditación. Esa es la única meditación. Usted ha vivido en el pensamiento, le ha otorgado tremenda importancia al pensamiento. Pero este es viejo, nunca es nuevo. Es la continuación de la memoria. Si usted ha vivido ahí, obviamente hay alguna clase de continuidad. Y es una continuidad que está muerta, concluida, acabada. Es algo viejo, pero solo lo que termina puede tener algo nuevo. De manera que es muy importante comprender el morir. Morir a todo lo que uno conoce. ¿Lo ha intentado alguna vez? Estar libre de lo conocido, de su memoria, aunque sea durante unos cuantos días. Estar libre de su placer, sin ningún argumento, sin temor alguno. Morir a su familia, a su casa, a su nombre, volverse completamente anónimo. Solo la persona que es totalmente anónima se encuentra en un estado de no violencia. No tiene violencia alguna. Morir cada día no como una idea, sino de verdad. Hágalo alguna vez. Uno ha acumulado tanto, no solo libros, casas y la cuenta bancaria, sino interiormente. Los recuerdos de los insultos, de la adulación, de sus experiencias particulares, de logros neuróticos que le conceden una posición social. Morir a todo eso sin argumento, sin discusión, sin ningún temor, simplemente desprenderse de ello. Hágalo alguna vez y verá. No deshaciéndose de su esposa, de su marido, de sus hijos, de su casa o de su ropa, sino haciéndolo psicológica e interiormente. Eso es no estar apegado a nada. Hay gran belleza en esto. Al fin y al cabo, eso es amor, ¿no es cierto? El amor no es apego. Cuando hay apego hay temor, y el temor inevitablemente se vuelve autoritario, posesivo, dominante y tiránico. La meditación es la comprensión de la vida, lo cual es producir orden. El orden es virtud, que es luz. Esta luz no puede ser encendida por otro, por muy experimentado, listo, erudito o espiritual que sea. Nadie en la tierra o en el cielo puede encenderla, excepto usted mismo, en su propia comprensión y meditación. Morir a todo dentro de uno mismo, porque el amor es inocente y fresco, joven y claro. Si uno ha establecido este orden, esta virtud, belleza y luz en sí mismo, entonces puede ir más allá. Esto significa que la mente, una vez ha establecido el orden, el cual no es del pensamiento, se vuelve completamente quieta y silenciosa de forma natural, sin ninguna coacción ni disciplina. Y toda acción, el diario vivir, puede tener lugar a la luz de ese silencio y desde el silencio. Y si uno fuese lo suficientemente afortunado como para haber llegado tan lejos, entonces en ese silencio hay un movimiento por completo diferente, que no es del tiempo ni de las palabras, que el pensamiento no puede medir, porque es siempre nuevo. Esto es ese algo inconmensurable que el hombre ha buscado perpetuamente, pero usted tiene que descubrirlo, no puede serle otorgado. No es la palabra ni el símbolo, esos son destructivos,
Pero para que eso venga, usted debe poseer orden completo, belleza y amor. Por lo tanto, debe morir a todo lo que conoce psicológicamente, de modo que su mente esté clara, no torturada, y que vea las cosas como son, tanto interior como exteriormente. Investigar la verdad. ¿Hay algo sagrado en la vida, algo no inventado por el pensamiento? El hombre se ha hecho esta pregunta desde la inmensidad de los tiempos. ¿Hay algo más allá de toda la confusión, aflicción, tinieblas e ilusiones, más allá de las instituciones y las reformas? ¿Hay algo realmente verdadero? ¿Algo más allá del tiempo, tan inmenso que el pensamiento no puede alcanzarlo? El hombre ha indagado en esto, y al parecer solo muy pocas personas han sido libres para penetrar en ese mundo. Desde los tiempos antiguos, los sacerdotes se han interpuesto entre el buscador y lo que éste espera encontrar. El sacerdote interpreta, se convierte en el hombre que sabe o cree saber, y el buscador acaba apartado, desviado de su camino, perdido. Haga lo que haga, el pensamiento no es sagrado. Es un proceso material, como también nosotros somos materia. El pensamiento ha dividido a la gente en religiones y nacionalidades. El pensamiento nace del conocimiento, y el conocimiento nunca es total acerca de nada. Por consiguiente, el pensamiento siempre es limitado y separativo. Donde haya acción separativa, debe haber conflicto. Comunista y capitalista, árabe y judío, hindú y musulmán. Todas estas divisiones provienen de los procesos del pensamiento, y donde haya división debe haber conflicto. Esa es una ley. Nada de lo que el pensamiento ha producido, ya sean libros, iglesias, templos o mezquitas, es sagrado. Ningún símbolo es sagrado. Eso no es religión, es meramente una forma de pensamiento, una reacción superficial a lo que se le llama sagrado. Para investigar la verdad uno debe reunir toda la energía. Uno debe tener la capacidad y ser diligente, no para actuar según una pauta, sino para observar los propios pensamientos, sentimientos, antagonismos y temores, e ir más allá de ellos, de manera que la mente esté completamente libre. Para investigar lo que es más sagrado, anónimo, intemporal, obviamente uno no debe pertenecer a ningún grupo, a ninguna religión, ni tener ninguna creencia o fe, porque éstas aceptan como verdadero algo que puede no existir. La naturaleza de la creencia es aceptar algo como verdadero, sin averiguar mediante la investigación la vitalidad y la energía propias. Usted cree porque en la creencia hay cierta forma de seguridad, de comodidad, pero una persona que meramente esté buscando comodidad psicológica nunca dará con lo que está más allá del tiempo. De modo que debe haber libertad total. ¿Podemos liberarnos de todo nuestro condicionamiento psicológico? El condicionamiento biológico es natural, pero el psicológico, los odios, los antagonismos, el orgullo, todas las cosas que acarrean confusión, son la naturaleza misma del ego, que es pensamiento. Para descubrir debe haber atención, no concentración. Meditar es realmente importante porque una mente que es meramente mecánica, como lo es el pensamiento, nunca puede encontrar aquello que es orden supremo y total, y por consiguiente completa libertad. El universo está totalmente en orden. La mente humana está en desorden, y uno tiene que poseer una mente extraordinariamente ordenada, una mente que haya comprendido el desorden y esté libre de contradicción, imitación y conformismo. Una mente así es una mente atenta. Está completamente atenta a todo lo que hace, a todas sus acciones en la relación. La atención no es concentración. La concentración es restringida, estrecha y limitada, mientras que la atención no tiene límite.
En la atención existe la cualidad del silencio, no del silencio inventado por el pensamiento, del que surge después del ruido, o de un pensamiento que espera otro pensamiento. Debe haber ese silencio que no es producido por el deseo, la voluntad o el pensamiento. Y en esa meditación no hay controlador alguno. En todos los sistemas inventados por grupos siempre hay esfuerzo, control y disciplina. Pero disciplina no significa conformarse, sino aprender de modo que su mente se vuelve cada vez más sutil. Aprender es un movimiento constante, no se basa en el conocimiento. La meditación es liberación de lo conocido, el cual es medida, y en esa meditación hay absoluto silencio. Entonces, solo en ese silencio lo que no tiene nombre es. La belleza de la virtud. El pensamiento es movimiento entre lo que es y lo que debería ser. El pensamiento es el tiempo para cubrir ese espacio. Y mientras exista la división psicológica entre eso y esto, el movimiento es el tiempo del pensamiento. De modo que el pensamiento es tiempo como movimiento. ¿Existe el tiempo como movimiento, como pensamiento, cuando solo hay observación de lo que es? O sea, no observación a modo del observador y lo observado, sino solo observación sin el movimiento de trascender lo que es. Es muy importante que la mente entienda esto, porque el pensamiento puede crear las imágenes más maravillosas de lo que es sagrado y santo, que es lo que han hecho todas las religiones. Todas ellas se fundamentan en el pensamiento. Todas consisten en la organización del pensamiento, en creencia, dogma y rituales. De manera que, a menos que haya una comprensión completa del pensamiento como tiempo y movimiento, la mente no puede de ninguna manera trascenderse a sí misma. Se nos prepara, educa e instruye para convertir lo que es en lo que debería ser, en el ideal, y eso lleva tiempo. Todo ese movimiento del pensamiento para cubrir el espacio entre lo que es y lo que debería ser es el tiempo que lleva a transformar al uno en el otro. Pero el observador es lo observado, por lo tanto, no hay nada que cambiar, solo existe lo que es. El observador no sabe qué hacer con lo que es, por lo que prueba varios métodos para cambiarlo. Lo controla, intenta suprimirlo, pero el observador es lo observado, lo que es el observador. La ira, los celos son el observador. No hay celos aparte del observador. Ambos son una sola cosa. Cuando no hay movimiento alguno del pensamiento en el tiempo para transformar lo que es, cuando el pensamiento percibe que no hay ninguna posibilidad de cambiar lo que es, entonces lo que es cesa por completo, porque el observador es lo observado. Indague en ello muy a fondo y lo comprobará por sí mismo. Es realmente muy simple. Si alguien no me gusta, esa antipatía no es diferente del yo o del tú. La entidad que siente antipatía es la antipatía misma, no es algo separado. Y cuando el pensamiento dice, debo superar mi antipatía, entonces eso es movimiento en el tiempo para superar lo que realmente es, lo cual es creado por el pensamiento. De modo que el observador, la entidad y aquello a lo que llamamos antipatía son lo mismo. Por consiguiente, hay una inmovilidad completa. No es la inmovilidad de permanecer estático, es la total ausencia de movimiento y por lo tanto el silencio completo. De modo que el tiempo como movimiento, como pensamiento que obtiene un resultado, ha llegado por completo a su fin y por consiguiente la acción es instantánea. De manera que la mente ha sentado los cimientos, está libre del desorden y por lo tanto existe el florecer de la belleza y de la virtud. En esos cimientos se encuentra la base de la relación entre usted y el otro.
En esa relación no hay actividad de la imagen, solo hay relación, no hay una imagen ajustándose a otra. Solo existe lo que es y no el cambio de lo que es. La transformación de lo que es el movimiento del pensamiento en el tiempo. Cuando usted ha llegado a ese punto, la mente y las células cerebrales se vuelven completamente quietas. El cerebro, que retiene recuerdos, experiencia y conocimiento, puede y debe funcionar en el campo de lo conocido. Pero ahora esa mente o cerebro está libre de la actividad del tiempo y del pensamiento. Entonces la mente está completamente quieta. Todo esto sucede sin ningún esfuerzo. Todo esto debe tener lugar sin el menor asomo de disciplina o control, los cuales forman parte del desorden. ¿Sabe? Lo que estamos diciendo es totalmente distinto de lo que dicen los gurús, los maestros, los filósofos zen. Porque en esto no hay autoridad alguna, no hay seguimiento de otro. Si usted sigue a alguien, no solo se está destruyendo a sí mismo, sino también al otro. Una mente religiosa no tiene ninguna autoridad en absoluto, pero tiene inteligencia y la aplica. En el mundo de la acción existe la autoridad del científico, del médico, del hombre que le enseña a conducir, pero no hay autoridad ni gurú en ningún otro sentido. De modo que si usted ha indagado tan a fondo, entonces la mente ha establecido orden en la relación y comprende todo el complejo desorden de nuestras vidas cotidianas. De la comprensión de ese desorden, del darse cuenta del mismo sin elección, surge la belleza de la virtud, la cual no es cultivada o producida por el pensamiento. Esa virtud es amor y orden, y si la ha establecido con raíces profundas, la mente es inamovible e inalterable. Y entonces usted puede inquirir en todo el movimiento del tiempo. Entonces la mente está completamente quieta. No hay observador, experimentador o pensador. Existen varias formas de percepción sensorial y extrasensorial. Surgen la clarividencia, los poderes de sanación, toda suerte de cosas, pero todas ellas son secundarias, y una mente que esté realmente comprometida con el descubrimiento de lo que es verdad, lo que es sagrado, no las tocará nunca. Así pues la mente está libre para observar, por lo tanto existe lo que el hombre ha buscado a lo largo de los siglos, lo innominable, lo intemporal, y no hay ninguna expresión verbal de ello. La imagen creada por el pensamiento cesa completa y absolutamente porque no hay entidad que quiera expresarlo en palabras. Su mente solo puede descubrirlo o dar con ello. Cuando usted sienta esta cosa extraña llamada amor o compasión, no solo hacia su prójimo, sino hacia los animales y los árboles, hacia todas las cosas, entonces esa misma mente se vuelve sagrada. La suma de toda la energía. El pensamiento es limitado porque el conocimiento lo es, y en cualquier acción que el pensamiento emprenda, cualquier cosa que invente debe ser limitada. Uno debe tener una mente despejada y un corazón diáfano para comprender lo que es una mente religiosa. Para averiguar lo que es una mente religiosa, uno debe negar por completo todos los rituales y símbolos inventados por el pensamiento. Si usted rechaza y niega lo que es falso, entonces descubre lo que es verdadero. Usted niega todos los sistemas de meditación porque ve que son inventados por el pensamiento, fabricados por el hombre. Porque la vida es tan de pacotilla, tan incierta, queremos tener alguna satisfacción profunda, un poco de amor, algo que sea estable, permanente, eterno. Queremos algo que sea inmutable, que no cambie, y creemos que lo conseguiremos si hacemos ciertas cosas. Esas cosas son inventadas por el pensamiento, el cual es contradictorio en sí,
de modo que cualquier clase de estructura de la meditación elaborada por el pensamiento no es meditación. Esto significa una negación o rechazo completo de todo lo que el hombre ha inventado psicológicamente. No tecnológicamente, esto no puede negarse, sino que se trata de la negación de todas las cosas que el hombre ha creado y acerca de las que ha escrito en su búsqueda de la verdad. Queriendo escapar de nuestro abatimiento, dolor y agonía, caemos en esa trampa. De modo que uno debe negar absolutamente todas las posturas, todos los ejercicios de respiración, todas las actividades del pensamiento. Cuando todo eso es rechazado, entonces surge la pregunta: ¿puede terminar el pensamiento? Es decir, el pensamiento como tiempo. ¿Puede detenerse el tiempo? No el tiempo externo, sino aquel que es devenir, iluminarse, volverse no violento, un vanidoso que trata de hacerse humilde. Toda esa pauta del devenir psicológico es tiempo. El tiempo también es pensamiento. ¿Puede el pensamiento llegar a su fin? No mediante la disciplina ni el control, porque ¿quién es esa entidad que disciplina? Siempre hay en nosotros esta sensación de dualidad, el controlador y lo controlado, el observador y lo observado, el experimentador y lo experimentado, el pensador y el pensamiento. Siempre hay esta dualidad divisoria en nosotros. Probablemente sea extrapolada de la observación física. En esta hay dualidad, luz y sombra, claro y oscuro, hombre y mujer, y así por el estilo. Probablemente hemos traspasado eso al campo de la psique. Por lo tanto, ¿existe un controlador que sea distinto de lo controlado? Por favor, investigue esto muy detenidamente. En la meditación clásica u ordinaria, los gurús que la propagan se centran en el controlador y lo controlado. Ellos le dicen que controle sus pensamientos porque de ese modo le pondrá fin al pensamiento o tendrá un único pensamiento. Pero nosotros estamos investigando quién es el controlador. Usted podría decir, es el yo superior, es el testigo, es algo que no es pensamiento, pero el controlador forma parte del pensamiento. Obviamente, de manera que el controlador es lo controlado. El pensamiento se ha dividido en el controlador y aquello que va a controlar, pero sigue siendo la actividad del pensamiento. Un fenómeno extraño es que el pensamiento inventa dioses y luego los adora. Eso es egolatría. De modo que cuando uno comprende toda la dinámica del controlador y lo controlado, entonces no hay ningún control en absoluto. Es algo peligroso decirle esto a la gente que no lo haya comprendido. No estamos abogando por la ausencia de control. Estamos diciendo que donde exista la observación de que el controlador es lo controlado, de que el pensador es el pensamiento, y se permanece con esa verdad íntegra, con esa realidad, sin más interferencia del pensamiento, entonces uno dispone de una clase de energía totalmente distinta. La meditación es la suma de toda la energía, no la energía creada por el pensamiento mediante la fricción, sino la energía de un estado mental en el que todo conflicto ha cesado por completo. La palabra religión probablemente significa reunir toda su energía de manera que usted pueda actuar diligentemente. Una mente religiosa actúa con diligencia, es decir, cuidando, vigilando y observando. En esa observación hay afecto, compasión. La concentración es otra invención del pensamiento. En la escuela se le dice que se concentre en el libro. Usted aprende a concentrarse, tratando de excluir los demás pensamientos, intentando impedirse a sí mismo mirar por la ventana.
En la concentración hay resistencia, el enfoque de la enorme energía de la vida en un punto determinado. Mientras que en la atención, la cual es una forma de darse cuenta sin elección alguna, se encuentra toda su energía. Cuando posee esa atención, no hay centro desde que usted atienda, mientras que en la concentración siempre hay un centro desde el que está atendiendo. También deberíamos hablar entre nosotros sobre el espacio. Del modo en que vivimos en el mundo moderno, un apartamento encima de otro, no tenemos espacio físico. No hay espacio externamente e internamente carecemos absolutamente de espacio porque nuestros cerebros están constantemente parloteando. La meditación es comprender o descubrir el espacio que no es configurado por el pensamiento, el espacio no en el sentido del yo y del no yo, ese no es un espacio inventado. La idea del espacio, sino del espacio real, es decir, inmensa e ilimitada distancia, observación sin trabas, movimiento perpetuo sin barrera alguna. Eso es espacio inmenso y en esa vastedad no hay tiempo. El tiempo como pensamiento que ha cesado hace mucho, a causa de la observación de que, aunque posee su propio espacio, el pensamiento carece de esa otra inmensidad. Cuando queremos aprender una técnica, el pensamiento como conocimiento y tiempo necesita espacio. La memoria es necesaria en cierto nivel, pero no en el psicológico. Cuando siempre existe el darse cuenta que purifica el cerebro de cualquier acumulación de memoria, entonces el yo que progresa, que consigue y está en conflicto, cesa porque usted ha puesto su casa en orden. El cerebro tiene su propio ritmo, pero este ha sido distorsionado por nuestra extravagancia, por nuestro maltrato del cerebro a base de drogas, de fe, de creencia, de bebida, de fumar. Ha perdido su prístina vitalidad. La meditación es el sentido de la completa comprensión de la totalidad de la vida, a partir de la cual hay acción correcta. La meditación es el silencio absoluto de la mente, no el silencio relativo o el que el pensamiento ha proyectado y estructurado, sino el silencio del orden, que es libertad. Solo en ese silencio total, completo y no adulterado se encuentra lo que es verdad, la cual existe de eternidad en eternidad. Esto es meditación. Lo eterno e intemporalmente sagrado. El cerebro, que es antiquísimo, extraordinariamente capaz y que posee infinitas habilidades, ha evolucionado a lo largo del tiempo, adquiriendo gran cantidad de experiencias y conocimientos. Ese cerebro que está tan fuertemente condicionado y agotándose constantemente, puede rejuvenecerse, puede su cerebro desprenderse de su carga de continuidad, ponerle fin para empezar completamente de nuevo. ¿Puede el cerebro volverse del todo inocente? Estoy empleando la palabra inocente en el sentido de incapaz de ser herido, es decir, un cerebro que no solo no es capaz de herir a otros, sino que tampoco es susceptible de ser lastimado. Su cerebro, que es el de todos los seres humanos, ha evolucionado desde los tiempos inmemoriales, ha sido condicionado por las culturas, las religiones, las presiones económicas y sociales. Ese cerebro ha tenido hasta ahora una continuidad ininterrumpida en el tiempo y en esa duración ha encontrado cierta sensación de estar a salvo. Esa es la razón por la que usted acepta la tradición, porque en la tradición, en la imitación y el conformismo hay seguridad. Y también la hay en una ilusión. Obviamente, todos sus dioses son ilusiones fabricadas por el pensamiento.
Una creencia o fe es una ilusión. No hay necesidad de creencia o de fe. Pero tener una creencia en Dios, en Jesús, en Krishna o en lo que usted quiera, proporciona una sensación de estar protegido, de encontrarse en el seno de Dios, pero eso es una ilusión. Estamos preguntando si el cerebro puede encontrarle un final a la continuidad del tiempo. Esa continuidad, basada en la continuación del conocimiento, se considera avance, progreso, evolución, y nosotros estamos poniendo eso en duda. Cuando el cerebro busca continuidad, se vuelve mecánico. Todo pensamiento es mecánico porque todo conocimiento se basa en la memoria, que es la respuesta del conocimiento. De modo que no hay pensamiento nuevo. El ego, el yo, es una continuidad. El ego ha sido transmitido de generación en generación durante miles de años. Es una continuidad, y lo que es continuo es mecánico. No hay nada nuevo en ello. Es maravilloso si usted ve esto. Por favor, escuche tranquilamente, no asienta, solo escuche. Mientras el cerebro esté registrando heridas y dolor, eso le proporciona continuidad. Eso da lugar a la idea de que yo continúo. Mientras el cerebro registre como un ordenador, será mecánico. Cuando usted es insultado o halagado, el cerebro está grabando, como lo ha estado haciendo milenio tras milenio. Ese es nuestro condicionamiento, todo nuestro movimiento progresista. Ahora estamos preguntando si es posible registrar únicamente lo que es pertinente y nada más. ¿Por qué habría usted de grabar cuando es ofendido? ¿Por qué habría de recordar cuando alguien lo insulta o lo adula? Cuando el cerebro registra, esa grabación impide la observación del otro que lo ha insultado. O sea, usted observa a la persona que lo ha injuriado o elogiado con la mente o el cerebro que ha registrado, de manera que, de hecho, nunca ve a la otra persona. La grabación es una continuidad en la que hay seguridad. El cerebro dice, fui herido una vez y por lo tanto lo registraré, lo guardaré y de ese modo evitaré ser lastimado en el futuro. Puede que esto sea físicamente apropiado, pero ¿es relevante en lo psicológico? Uno ha sido lastimado a causa del movimiento en el tiempo que crea la imagen que tiene de sí mismo, y cuando esa imagen es pinchada se siente herido. Mientras usted tenga esa imagen, siempre va a ser herido. De modo que, ¿es posible no tener la imagen y por consiguiente carecer de toda grabación? Estamos sentando las bases para descubrir lo que es la meditación. ¿Es posible no registrar en lo psicológico, sino lo que es únicamente pertinente y necesario? Una vez establecido el orden, cuando hay orden en su vida hay libertad. Solo la mente desordenada busca la libertad. Cuando hay orden total, entonces ese orden mismo es libertad. Para indagar en esto muy a fondo, usted necesita comprender la naturaleza de su conciencia. Su conciencia es su contenido. Sin su contenido no existe. El contenido constituye nuestra conciencia. El contenido es nuestra tradición, nuestra ansiedad, nuestro nombre, nuestra posición. Ese es el contenido y eso es nuestra conciencia. ¿Puede toda esta conciencia, que incluye el cerebro y la mente, con todo su contenido, darse cuenta de lo mismo, de su duración, y tomar una parte de esa conciencia como el apego y ponerle fin voluntariamente? Eso significa que usted está interrumpiendo la continuidad. Estamos preguntando si es posible registrar solo lo que es necesario y relevante y nada más. Comprenda la belleza de esa pregunta, sus implicaciones, su profundidad. Yo digo que es posible, lo explicaré, pero la explicación no es el hecho. No se queden enredados en la explicación. Más bien lleguen al hecho mediante la explicación.
entonces la explicación ya no es importante. El movimiento del tiempo, del pensamiento, del conocimiento desde el pasado, modificándose en el presente y prosiguiendo, es continuidad. Ese es todo el movimiento de grabación del cerebro. De otro modo no podríamos tener conocimiento. El conocimiento es continuidad y en ella el cerebro ha encontrado seguridad y por consiguiente debe registrar. Ese movimiento se ha adueñado del campo psicológico. Pero el conocimiento es siempre limitado. No hay conocimiento omnipotente. Pero el cerebro, habiendo encontrado seguridad en el movimiento del conocimiento, se aferra a él y traduce cada incidente y accidente según el pasado. Por lo tanto, el pasado tiene una importancia tremenda para el cerebro, porque el cerebro mismo es el pasado. Pero su propio intelecto ve lógica y muy claramente que lo que tiene continuidad no contiene nada nuevo. No hay ningún perfume nuevo, ni nuevo cielo, ni nueva tierra. Por lo tanto, el intelecto dice, ¿hay un cese de la continuidad de manera que no le reporte peligro al cerebro, porque sin continuidad se siente perdido? El cerebro exige estar seguro y dice, si le pongo fin a la continuidad, entonces ¿qué pasa? El cerebro ha dicho que solo puede funcionar en seguridad, ya sea esta verdadera o falsa, y la continuidad del proceso de grabación se la ha proporcionado. Y usted le dice al cerebro, registra solo lo que es necesario y relevante y no grabes nada más. De manera que el cerebro se encuentra repentinamente desconcertado, porque opera en función de la necesidad de seguridad, dice. Dame seguridad y pondré manos a la obra. Hay seguridad, pero no de esa clase. Consiste en poner el conocimiento y el pensamiento en su justo lugar. La ordenación misma de la vida solo es posible cuando el cerebro ha comprendido que vive en el desorden al que llama seguridad. Cuando se da cuenta de que la seguridad implica ponerlo todo en orden, lo cual consiste en registrar todo lo relevante y nada de lo irrelevante, entonces el cerebro dice, he comprendido esto, lo tengo, he captado todo el movimiento de la continuidad. Tiene una percepción directa, insight. Esa percepción es el resultado del orden completo, el cual existe cuando el cerebro ha puesto todo en su justo lugar. Entonces hay una percepción completa de la naturaleza de todo el movimiento de la conciencia y por consiguiente el cerebro solo grabará lo que es necesario y nada más. En eso está implícito que la actividad, la propia estructura del cerebro, experimenta un cambio, porque ver algo nuevo por primera vez pone una nueva facultad en funcionamiento. Cuando el cerebro ve algo nuevo, hay una nueva función, un nuevo organismo que nace. Es del todo necesario para una mente, para un cerebro volverse muy joven, fresco, inocente, vivo, y eso sucede cuando no hay absolutamente ninguna grabación psicológica. ¿Se encuentra el amor dentro de esta conciencia? ¿Tiene el amor una continuidad? Dijimos que la conciencia es continuidad, tradición. ¿Forma parte el amor de este campo o se encuentra enteramente fuera de él? Pregunto, pongo en duda. No digo que sea así o que no. Si está dentro del campo de nuestra conciencia, ¿no es todavía parte del pensamiento? El contenido de nuestra conciencia está compuesto por el pensamiento. Las creencias, los dioses, las supersticiones, las tradiciones y el temor son todos parte del pensamiento. ¿Y es el amor parte del pensamiento de esta conciencia? Eso quiere decir, ¿es el amor deseo, placer, sexo? ¿Es el amor parte del proceso del pensamiento? ¿Es el amor un recuerdo? De ningún modo puede el amor existir o aparecer como el rocío fresco de la mañana si el intelecto es supremo. Y nuestra civilización ha rendido culto al intelecto porque éste ha creado teorías acerca de Dios, principios e ideales.
Por lo tanto, ¿es el amor parte de esta corriente de esta conciencia? ¿Puede el amor existir cuando hay celos? ¿Puede existir cuando hay apego a la esposa, al marido o a los hijos? ¿Puede haber amor cuando existe la memoria de la atracción sexual, un recuerdo, una imagen? ¿Tiene el amor una continuidad? Por favor, examínelo y averigüe, porque no existe en su corazón, y esa es la razón por la que el mundo se encuentra en semejante desorden. Para descubrir este amor, todo el flujo de la conciencia debe terminar. Sus celos, antagonismo y ambición, su deseo de rango, de mejorar, de hacerse más noble, o su búsqueda de poder, ya sea el poder de levitar o de los negocios, de la posición social, la política y la religión, o el poder sobre su esposa, su marido o sus hijos. Donde haya cualquier asomo de egoísmo, el otro no existe. El final del sufrimiento es el principio de la compasión, pero hemos utilizado el sufrimiento como medio de ascenso y mejoramiento. Al contrario, en la terminación tiene lugar algo infinitamente nuevo. Debe haber espacio, no solo espacio físico, sino dentro de la mente, lo que significa que no esté ocupada. Nuestras mentes están siempre ocupadas. ¿Cómo dejaré de parlotear? Debo tener espacio, debo estar en silencio. Un ama de casa está ocupada en su cocina y con sus hijos. Un devoto está ocupado con su Dios. Un hombre está ocupado con su profesión, con el sexo, su trabajo, su ambición y su posición social. La mente está totalmente ocupada y por consiguiente no hay espacio en ella. Establecemos orden en nuestra vida, que no es el orden de la disciplina y el control. Hemos visto inteligentemente que el orden solo puede resultar de la comprensión del desorden. Producimos orden en nuestra vida, en nuestra relación, lo cual es muy importante, porque la vida es un movimiento, una acción en la relación. Si no hay orden en su relación con la esposa, con el marido, con los hijos, con el prójimo, ya se encuentra este cerco muy lejos, olvídese de la meditación. Si trata de meditar sin orden en su vida, caerá en la trampa de las ilusiones. Si usted ha sido serio y tiene orden, no temporal sino absoluto, ese orden puede aproximarse, tener relación con el orden cósmico. El orden cósmico es la puesta del sol, la salida de la luna, el maravilloso cielo del atardecer con toda su belleza. El mero examen del cosmos, del universo a través de un telescopio, no es orden. Si hay orden aquí, en nuestra vida, entonces ese orden tiene una relación extraordinaria con el universo. Cuando una mente está ocupada, no hay orden ni espacio. Cuando la mente está repleta de problemas, ¿cómo puede tener espacio? Para disponer de espacio, cada problema debe ser resuelto de inmediato tan pronto como se presente. Eso es parte de la meditación, no arrastrar los problemas día tras día. ¿Es posible no estar ocupado? Lo que no significa irresponsabilidad. Al contrario, cuando no está ocupado, usted le presta toda su atención a la responsabilidad. Solo la mente ocupada está confusa y por consiguiente la responsabilidad se vuelve algo feo y contiene la posibilidad de la culpa. Por favor, no pregunte cómo dejar de estar ocupado, porque entonces se afanará con un sistema, con un método, con consignas. Esto sucede si ve, si ha percibido que una mente ocupada es destructiva, que no es libre y no tiene espacio. Entonces podemos examinar la atención. ¿Está atendiendo ahora? ¿Qué significa atender? Si de verdad está atendiendo profundamente, no hay centro alguno desde el que atiende. Y esa atención no puede continuar como a usted le gustaría.
La continuidad es inatención. Cuando está atendiendo, lo que quiere decir escuchando, no hay centro que diga, estoy aprendiendo, oyendo, viendo. Solo existe la enorme sensación de totalidad, que es ver, escuchar y aprender. En esa atención no hay movimiento del pensar. No puede ser sostenida. Cuando el pensamiento dice que debe averiguar cómo llegar a o conseguir la atención, ese movimiento de querer captarla es inatención, es falta de atención. Estar atento es darse cuenta del movimiento que nos aleja de la atención. ¿Lo ha captado? La mente debe poseer un espacio grande e ilimitado, y eso solo puede acontecer cuando no hay parloteo, cuando no hay ningún problema, porque todos los problemas han sido resueltos conforme surgieron. Usted solo puede disponer de un gran espacio cuando no hay centro alguno. En el momento en que tiene un centro debe haber una circunferencia, un diámetro, un movimiento desde el centro hacia la periferia. El espacio supone la ausencia del centro, por consiguiente, es absolutamente ilimitado. La atención implica poner toda su energía en escuchar, en ver, y en esto no hay centro. Entonces surge una mente que ha captado el orden y está libre de temor, que le ha puesto fin al sufrimiento. Ha comprendido la naturaleza del placer y le ha asignado su justo lugar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cualidad de una mente que está completamente silenciosa? No cómo conseguir el silencio, cómo tener tranquilidad mental. Estamos hablando de la cualidad de una mente que está absoluta e intemporalmente silenciosa. ¿Qué es la creación? ¿Cuál es el origen de toda existencia, desde la más diminuta célula hasta el cerebro más complejo? ¿Hubo siquiera un principio y hay un final de todo esto? ¿Qué es la creación? Para indagar en algo totalmente desconocido, no preconcebido, y no quedarse atrapado en ninguna ilusión romántica o sentimental, debe haber una cualidad del cerebro que esté completamente libre de todo su condicionamiento, de toda su programación, de toda clase de influencia y por consiguiente que sea altamente sensible y tremendamente activo. ¿Es eso posible? ¿Es posible tener una mente, un cerebro extraordinariamente vivo, que no esté atrapado en ninguna clase de rutina, que no sea mecánico? Poseemos un cerebro en el que no hay temor, ni interés propio, ni actividad egocéntrica. De otro modo está viviendo todo el tiempo en su propia sombra, en su propio ambiente tribal, ilimitado, como un animal atado a una estaca. Un cerebro debe tener espacio. El espacio no es solo una distancia entre aquí y allí. El espacio implica carecer de centro. Si usted tiene un centro y se desplaza de él hacia la periferia, por muy distante que esté, eso sigue siendo limitado. De manera que espacio significa total ausencia de centro y de periferia, de límites. Poseemos un cerebro que no pertenece, que no está apegado a nada, a la experiencia, conclusiones, esperanzas e ideales, de manera que está real y completamente libre. Si usted está cargado, no puede caminar muy lejos. Si el cerebro es vasto, vulgar, egocéntrico, no puede tener inmenso espacio. Y el espacio significa vacuidad, palabra que uno emplea con muchísimo cuidado. Estamos tratando de averiguar si es posible vivir en este mundo sin ningún temor, sin conflicto alguno, con un tremendo sentido de compasión, lo cual requiere mucha inteligencia. No puede haber compasión sin inteligencia, y esa inteligencia no es la actividad del pensamiento. Uno no puede ser compasivo si está apegado a una ideología específica, a un estrecho tribalismo en particular, o a cualquier otro concepto religioso, porque esas cosas limitan.
Y la compasión solo puede surgir, estar ahí, cuando hay un final del sufrimiento, que es el cese del movimiento egocéntrico. De modo que el espacio significa vacío, la nada. ¿Y por qué no hay ninguna cosa puesta ahí por el pensamiento? Ese espacio posee una energía tremenda. De manera que el cerebro debe poseer la cualidad de la libertad completa y del espacio. Es decir, uno debe ser nada. Todos somos algo, analistas, psicoterapeutas, doctores. Eso está bien, pero cuando somos terapeutas, biólogos o técnicos, esas mismas identificaciones limitan la integridad del cerebro. Solo cuando hay libertad y espacio podemos preguntar ¿qué es la meditación? Solo cuando uno ha sentado las bases del orden en la vida puede preguntar ¿qué es la verdadera meditación? No puede haber orden si hay temor. No puede haber orden si existe alguna clase de conflicto. Nuestra morada interior debe estar en completo orden, de manera que haya gran estabilidad, sin vacilaciones. En esa estabilidad hay gran fortaleza. Si la casa no está en orden, su meditación tiene muy poco significado. Usted puede inventar cualquier clase de ilusión, de iluminación, de disciplina diaria, pero seguirá siendo algo limitado e ilusorio, porque tiene su origen en el desorden. Todo esto es lógico, sensato, racional. No es algo que el que habla haya inventado para que usted lo acepte. ¿Puedo emplear los términos orden indisciplinado? A menos que haya orden que no sea disciplinado, la meditación se convierte en algo muy superficial y sin sentido. ¿Qué es orden? El pensamiento no puede crear orden psicológico porque el pensamiento mismo es desorden, porque está basado en el conocimiento, el cual se cimenta en la experiencia. Todo conocimiento es limitado, por consiguiente el pensamiento también lo es. Y cuando trata de crear orden ocasiona desorden. El pensamiento ha creado desorden mediante el conflicto entre lo que es y lo que debería ser, lo real y lo teórico, pero solo existe lo real y no lo teórico. El pensamiento observa lo real desde un punto de vista limitado y consiguiente, su acción debe indefectiblemente crear desorden. ¿Vemos esto como una verdad, como una ley o solo como una idea? Suponga que soy codicioso, envidioso. Eso es lo que es, lo opuesto no existe. Pero lo opuesto ha sido creado por los seres humanos, por el pensamiento, como un medio tanto de comprender como de evadirse de lo que es. Pero solo existe lo que es. Y cuando usted lo percibe sin su opuesto, entonces esa percepción misma produce orden. Nuestra morada debe estar en orden y este orden no puede ser producido por el pensamiento. El pensamiento crea su propia disciplina. Haga esto, no haga eso, siga esto, no siga eso. Sea tradicional, no lo sea. El pensamiento es la guía por medio de la cual uno confía en producir orden. Pero el pensamiento mismo es limitado y por consiguiente está condenado a crear desorden. Si sigo repitiendo que soy británico, francés, hindú o budista, ese espíritu tribal es muy limitado y causa gran estrago en el mundo. No vamos a la raíz del asunto para ponerle fin al tribalismo. Tratamos de crear mejores guerras. El orden solo puede sobrevenir cuando el pensamiento, que es necesario en ciertas áreas, no tenga cabida en el mundo psicológico. El mundo mismo está en orden cuando el pensamiento está ausente. Es necesario tener un cerebro que esté absolutamente quieto. El cerebro tiene su propio ritmo, está interminablemente activo, parloteando de tema en tema, de un pensamiento a otro, de una asociación a otra, de un estado a otro. Está constantemente ocupado. Generalmente uno no es consciente de ello, pero cuando se da cuenta de este movimiento sin ninguna elección, entonces ese mismo darse cuenta, esa misma atención le pone fin al parloteo. Por favor, hágalo y verá lo simple que es todo esto. El cerebro debe ser libre, debe tener espacio y silencios psicológicos. Usted y yo estamos hablando el uno con el otro.
El pensamiento está siendo empleado porque estamos hablando un idioma. Pero para hablar desde el silencio uno debe estar libre de la palabra. Entonces el cerebro está absolutamente quieto, aunque tenga su propio ritmo. Entonces, ¿qué es la creación? ¿Cuál es el principio de todo esto? Estamos indagando en el origen de toda vida, no solo de la nuestra, sino la de todo ser viviente. Las ballenas en las profundidades, los delfines, los alevines, las diminutas células, la inmensa naturaleza, la belleza de un tigre. ¿Cuál es el origen de todo esto, desde la más minúscula célula hasta el más complejo ser humano con todas sus invenciones, ilusiones, supersticiones, rencillas, guerras, arrogancia, vulgaridad, tremendas aspiraciones y grandes depresiones? Ahora bien, la meditación es descubrir esto. No es que lo descubra usted, en ese silencio, en esa quietud, en esa tranquilidad absoluta. Hay un principio, y si lo hay, debe haber un fin. Lo que tiene una causa debe terminar. Donde quiera que haya una causa debe haber un final. Esa es una ley, eso es natural. Por consiguiente, ¿existe acaso una causalidad de toda la creación del hombre, de toda su forma de vida? ¿Existe un origen de todo esto? ¿Cómo vamos a averiguarlo? ¿Qué es la creación? No la del pintor, del poeta o del hombre que hace algo en mármol. Todas esas son cosas manifiestas. ¿Hay algo que no se manifieste? ¿Existe algo que, porque no se manifiesta, no tiene principio ni fin? Lo que se manifiesta tiene un principio y un fin. Nosotros somos manifestaciones. No de algo divino, somos el resultado de miles de años de la llamada evolución, de crecimiento y desarrollo, y nosotros también llegamos a nuestro fin. Lo que se manifiesta siempre puede ser destruido, pero lo que no se manifiesta no tiene tiempo. Estamos preguntando si hay algo más allá de todo tiempo. Esto ha sido la investigación de filósofos, científicos y personas religiosas. Descubrir lo que está más allá de la medida del hombre, más allá del tiempo. Porque si uno lo descubre o si lo ve, eso es inmortalidad. Eso trasciende a la muerte. El hombre lo ha buscado de diversas maneras, en distintas partes del mundo, o a través de diferentes creencias, porque cuando uno descubre o se da cuenta de eso, entonces la vida no tiene principio ni fin. Está más allá de todos los conceptos, de toda esperanza. Es algo inmenso. Ahora, volviendo de nuevo a la tierra. Nunca consideramos la vida, nuestra propia vida, como un tremendo movimiento con una gran profundidad e inmensidad. Hemos reducido nuestra vida a un asunto de lo más nimio, cuando la vida es realmente lo más sagrado que existe. Matar a alguien o enojarse, ser violento con alguien es el horror más irreligioso. Nunca vemos el mundo en su totalidad porque estamos tan fragmentados, tan terriblemente limitados, somos tan mezquinos. Nunca tenemos el sentimiento de la totalidad en el que las cosas del mar, las de la tierra, la naturaleza, el cielo, el universo forman parte de nosotros. No algo imaginado. Usted puede perderse en alguna clase de fantasía e imaginarse que es el universo y entonces se vuelve loco. Pero desmantele este pequeño interés egocéntrico. No tolere eso para nada y a partir de ahí puede moverse infinitamente. Y esto es la meditación. No sentarse con las piernas cruzadas, pararse sobre la cabeza o lo que sea que uno haga, sino tener el sentimiento de la totalidad y la unidad completas de la vida. Y eso solo puede surgir cuando hay amor y compasión. Una de nuestras dificultades es que hemos asociado el amor con el placer, con el sexo, y para la mayoría de nosotros el amor también significa celos, ansiedad, posesividad, apego. Eso es a lo que llamamos amor. Es el amor, apego, placer, deseo.
¿Es el amor lo opuesto del odio? Si lo es, entonces no es amor. Todos los opuestos contienen sus propios opuestos. Cuando trato de hacerme valiente, esa valentía nace del temor. El amor no tiene opuestos. El amor no puede existir donde haya celos, ambición y agresividad. Y donde existe la cualidad del amor, de eso surge la compasión. Donde existe esa compasión hay inteligencia. Pero no la inteligencia del interés propio, del pensamiento o de mucho saber. La compasión no tiene nada que ver con el conocimiento. Solo con la compasión existe esa inteligencia que le proporciona al ser humano seguridad, estabilidad y una inmensa sensación de fortaleza. Vivir sin la acción de la voluntad. La meditación no es algo que usted haga. La meditación es un movimiento de penetración en toda la cuestión de nuestro vivir. Cómo vivimos, cómo nos comportamos, si tenemos miedos, ansiedades, aflicciones. Si estamos perpetuamente buscando placer, si hemos creado imágenes de nosotros mismos y de los demás. Todo eso forma parte de nuestra vida y al comprender esa vida y las diversas cuestiones que conlleva, liberándonos efectivamente de ellas, indagamos en lo que es la meditación. Debemos poner orden completo en nuestra casa. Nuestra casa es nuestro yo. Ese orden no se establece según una pauta, sino cuando existe la comprensión total de lo que son el desorden y la confusión. ¿Por qué estamos en contradicción en nosotros mismos? ¿Por qué existe esta constante pugna entre opuestos y demás? La acción misma de colocar las cosas en su justo lugar es el principio de la meditación. Si no hemos hecho eso, no teórica, sino realmente, en la vida diaria, en cada momento de nuestras vidas, entonces la meditación se convierte en otra forma de ilusión, de plegaria, de querer algo. ¿Cuál es el movimiento de la meditación? Debemos comprender la importancia de los sentidos. La mayoría de nosotros reaccionamos o actuamos según los apremios, demandas o insistencia de nuestros sentidos. Estos nunca actúan como una totalidad, nunca funcionan, operan holísticamente como un todo. Si se observa a sí mismo y vigila sus sentidos, verá que uno u otro se vuelve dominante. Interviene en mayor medida en nuestro diario vivir, de modo que siempre hay desequilibrio en nuestros sentidos. Lo que estamos viendo ahora es parte de la meditación. ¿Es posible que los sentidos funcionen como una totalidad? ¿Puede usted observar el movimiento del mar, las claras y eternamente inquietas aguas? ¿Observarlas completamente con todos sus sentidos? ¿U observar, mirar un árbol, una persona, un pájaro en vuelo, una extensión de agua, el sol poniente o la luna que se levanta, con todos sus sentidos plenamente despiertos? Si lo hace, entonces descubrirá por sí mismo, no por mí, que no hay centro alguno desde el que se mueven los sentidos. ¿Está haciendo esto conforme hablamos? Mire a su chica, a su marido, a su esposa o al árbol con todos los sentidos sumamente activos. Entonces en eso no hay limitación. Hágalo y lo descubrirá por sí mismo. La mayoría de nosotros funcionamos con sentidos parciales o específicos. Nunca nos movemos o vivimos con todos nuestros sentidos plenamente despiertos, florecientes. Darles a los sentidos su justo lugar no significa suprimirlos, controlarlos o huir de ellos. Esto es importante porque si uno quiere indagar muy a fondo en la meditación, a menos que se dé cuenta de los sentidos, estos crearán distintas formas de neurosis e ilusión y dominarán las emociones.
Cuando los sentidos están plenamente despiertos, floreciendo, entonces el cuerpo se aquieta extraordinariamente. ¿Ha notado esto? La mayoría de nosotros forzamos nuestros cuerpos a sentarse tranquilos, a no agitarse nerviosamente, a no revolverse. Pero si todos los sentidos están funcionando sana y normalmente, con vitalidad, entonces el cuerpo se relaja y se vuelve sumamente quieto. Hágalo. ¿Es posible llevar una vida diaria, no solo de vez en cuando, sin ninguna clase de control? Eso no significa una actividad permisiva, hacer lo que a uno le plazca, rechazar la tradición. Por favor, consideren seriamente si es posible vivir sin ninguna forma de control, porque cuando hay control existe la acción de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Haré esto, no debo hacer eso. ¿No es la voluntad la esencia del deseo? Por favor, mírelo, no lo acepte ni lo rechace, investíguelo. Estamos preguntando si es posible llevar una vida en la que no haya ni asomo de control, de operación de la voluntad. La voluntad es el movimiento mismo del deseo, de la percepción, del contacto y la sensación surge en el deseo y el pensamiento con su imagen. ¿Es posible vivir sin la acción de la voluntad? La mayoría de nosotros lleva una vida de restricción, control, represión y fuga. Pero cuando usted dice, debo controlarme, debo controlar mi ira, mis celos, mi pereza, mi indolencia, ¿quién es el controlador? ¿Es el controlador distinto de aquello que controla o son ambos lo mismo? El controlador es lo controlado. El controlador es la esencia del deseo y trata de controlar sus actividades, sus pensamientos, sus deseos. Dándose cuenta de todo eso, puede uno llevar una vida que no sea promiscua, que no sea meramente hacer lo que uno quiera, sino una vida sin ninguna forma de control. Muy pocas personas han investigado esta cuestión. Yo me opongo a todo sistema, a cualquier forma de control, porque entonces la mente nunca es libre, siempre está sometiéndose a un patrón, ya sea este establecido por otro o por uno mismo. Entonces, ¿puede terminar el tiempo? Por favor, vea por qué esto es importante. Nuestros cerebros están condicionados por el tiempo. Nuestros cerebros son el resultado de más de 1.000.000 de años, de siglos y siglos inmemoriales de condicionamiento. El cerebro ha evolucionado, crecido, florecido, pero es un cerebro antiquísimo. Ha evolucionado a lo largo del tiempo y funciona en el tiempo. En el momento en que usted dice lo haré, está en el tiempo. Cuando dice debo hacer eso, también está en el tiempo. Todo lo que hacemos implica tiempo, y nuestros cerebros están condicionados no solo por el tiempo cronológico, sino también por el psicológico. El cerebro ha evolucionado a lo largo de miles de años y la idea, la pregunta misma de si puede ponerle fin al tiempo, es un proceso paralizante, es una conmoción para él. Parte de la meditación es averiguar por uno mismo si el tiempo puede detenerse. Usted no puede hacer esto diciendo, el tiempo debe detenerse. Eso no tiene ningún sentido. ¿Le es posible al cerebro darse cuenta de que no tiene futuro? Vivimos o bien en la esperanza o en la desesperación. Parte del tiempo es la naturaleza destructiva de la esperanza. Soy desdichado, infeliz, indeciso. Espero ser feliz. O la fe, la invención de los sacerdotes de todo el mundo. Usted sufre, pero tenga fe en Dios y todo saldrá bien. La fe en algo implica tiempo. ¿Puede usted tolerar que psicológicamente no haya mañana?
Parte de la meditación es descubrir que en lo psicológico no hay mañana. La esperanza de algo, el placer de su anticipación, están implicados en el tiempo. Lo que no quiere decir que usted descarte la esperanza. Significa que comprende el movimiento del tiempo. Si descarta la esperanza, entonces usted se vuelve amargado y dice: ¿por qué habría de vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y entonces comienza toda la estupidez de la depresión y la agonía de vivir sin nada en el futuro. Estamos preguntando si el pensamiento, como tiempo, puede detenerse. El pensamiento es importante en su debido lugar, pero psicológicamente no tiene ninguna importancia. El pensamiento nace, es la reacción de la memoria. La memoria es experiencia en forma de conocimiento almacenado en las células cerebrales. Usted puede observar su propio cerebro, no tiene que convertirse en especialista. Las células cerebrales retienen la memoria, es un proceso material. No hay nada sagrado ni sacrosanto en ello. El pensamiento ha creado todo lo que hemos hecho. Viajar a la luna y plantar una ridícula bandera allí arriba. Descender a las profundidades del mar y vivir allí. Toda la complicada tecnología y su maquinaria. El pensamiento ha sido responsable de todo esto. El pensamiento también ha sido el causante de todas las guerras. Es tan obvio que ni siquiera tiene que cuestionarlo. Sus pensamientos han dividido el mundo en Gran Bretaña, Francia, Rusia y demás. Y el pensamiento ha creado la estructura psicológica del yo. Ese yo no es algo sagrado divino. No es más que el pensamiento generando las ansiedades, los temores, los placeres, las penas, los dolores, los apegos, el miedo a la muerte. Ha constituido el yo, el cual es la conciencia. La conciencia es lo que contiene. Su conciencia es lo que usted es, sus ansiedades, temores, luchas, estados de ánimo, desesperaciones, placeres y demás. Es muy simple, y eso es el resultado del tiempo. Ayer fui psicológicamente lastimado. Usted me dijo algo brutal que me ha herido y eso forma parte de mi conciencia. De modo que la conciencia es el resultado del tiempo. Cuando preguntamos si el tiempo puede terminar, esto supone el vaciado total del contenido de esta conciencia. Si usted puede hacerlo o no es otra cuestión, pero eso es lo que implica. Estamos investigando el tiempo y las capas inamovibles de la conciencia. La sensación, el deseo, toda su estructura, para ver si esa conciencia, que es el resultado del tiempo, puede vaciarse a sí misma por completo de modo que psicológicamente el tiempo termine. Usted se da cuenta de su conciencia. ¿No es cierto? Usted sabe lo que es, si lo ha investigado lo suficiente. Si lo ha examinado, usted ve que toda la tribulación, toda la lucha, la aflicción y la incertidumbre forman parte de usted, de su conciencia. Sus ambiciones, su codicia, su agresividad, su ira, su amargura, todas ellas forman parte de su conciencia, lo cual es la acumulación desde hace 1000 ayeres hasta hoy. Y estamos preguntando si esa conciencia, que es el resultado del tiempo, tanto psicológico como fisiológico, puede vaciarse de modo que el tiempo llegue a su fin. Vamos a averiguar si eso es posible. Si usted dice que no es posible, entonces ha cerrado la puerta. Y si dice que es posible, también la ha cerrado. Pero si dice, vamos a investigarlo, entonces está abierto a ello. Está ansioso por descubrir. Si usted es lo suficientemente serio como para examinarlo, ahora la cuestión es si es posible vaciar por completo todo el contenido de nuestros egos, de nuestras conciencias, de esta conciencia que ha sido compuesta a lo largo del tiempo. ¿No es posible ponerle fin a uno de los contenidos de su conciencia, a sus dolencias o heridas psicológicas? La mayoría de nosotros hemos sido lastimados psicológicamente desde la infancia. Eso forma parte de su conciencia.
¿Puede usted ponerle fin por completo a esa herida? ¿Erradicarla totalmente sin que deje rastro? Puede, ¿verdad? Si le presta atención a la herida, entonces sabe qué la ha causado. Lo que ha sido lastimado es la imagen que usted tiene de sí mismo. Usted puede ponerle fin a esa imagen, que es herida, si indaga en ello muy a fondo. O si está apegado a alguien, a su esposa, a su marido, a una creencia, a un país, a una secta, a un grupo de personas, a Jesús. No puede usted ponerle fin por completo y de forma lógica, sensata y racional. Porque, si se da cuenta, el apego implica celos, ansiedad, temor y dolor. Y al tener dolor usted se apega cada vez más. Ver la naturaleza del apego es el florecer de la inteligencia. Esa inteligencia ve lo estúpido que es estar apegado y se acabó. Así que investíguelo. Usted tiene un hábito psicológico en particular. Pongamos por caso que siempre está pensando en cierta dirección. Eso es parte de su conciencia. ¿Puede usted alejarse de ese surco, de esa rutina? Por supuesto que puede. Es posible vaciar el contenido por completo. Ahora bien, si lo hace tomando las cosas una por una, sus apegos, sus heridas, sus ansiedades y demás, eso llevará un tiempo infinito. De modo que, una vez más, estamos atrapados en el tiempo. Puede vaciarse instantáneamente sin recurrir al tiempo en su totalidad, no por partes. Cuando lo hace por partes, usted todavía está implicado en el tiempo. Si realmente ve la verdad de esto, entonces naturalmente usted no lo hará de forma parcial. La conciencia no es mía. No es mi conciencia particular, es la conciencia universal. Mi conciencia es como la suya o la de cualquiera. Los dos sufrimos, los dos pasamos por agonías y demás. Puede que haya unos cuantos que hayan florecido, que se hayan salido de ello e ido más allá, pero eso es irrelevante. Se puede observar eso en su totalidad, íntegramente, y en la observación misma de esa totalidad, percibir su final. Puede observar su herida, ansiedad o culpa totalmente. Suponga que me siento culpable. Puedo mirar esa culpa, ver cómo surgió y cuál fue la razón de la misma. Ver cómo me aterra que haya más de lo mismo. Ver la estructura completa de la culpa y observarla íntegramente. Por supuesto que puedo, pero solo la puedo observar totalmente cuando me doy cuenta de la naturaleza de estar lastimado. Puedo darme cuenta de ello si no hay dirección ni motivo implicado en ese darse cuenta. Lo examinaré más a fondo. Supongamos que estoy apegado a algo o a alguien. ¿Acaso no puedo observar las consecuencias del apego, lo que implica, cómo surgió? ¿No puedo observar la totalidad de su naturaleza de forma instantánea? Estoy apegado porque me siento solo, quiero consuelo. Quiero depender de alguien porque no puedo valerme por mí mismo. Necesito compañía, que alguien me diga, chico, lo estás haciendo muy bien. Necesito que alguien me tome de la mano, estoy deprimido y ansioso. Por eso dependo de alguien, de esa dependencia surge el apego, y de ese apego surgen el temor, los celos y la ansiedad. ¿No puedo observar la totalidad de su naturaleza de forma instantánea? Claro que puedo, si me doy cuenta, si estoy profundamente interesado en descubrirlo. Estamos diciendo que, en vez de hacerlo por partes, es posible ver la totalidad de la naturaleza, estructura y movimiento de la conciencia con todo su contenido. El contenido constituye la conciencia y es posible verlo íntegramente. Y cuando lo vemos en su totalidad se desintegra. Tener una percepción directa, insight, de la totalidad de la naturaleza de la conciencia, supone carecer de motivo, de recuerdo. Simplemente tener la percepción instantánea de la naturaleza de la conciencia. Y esa percepción misma disuelve el problema. Todo nuestro desarrollo tecnológico se basa en la medida. Si no tuviéramos medida,
no podría haber avance tecnológico. El conocimiento es movimiento dentro de la medida. Sé, sabré. Es todo medida. Y ésta se ha traspasado al campo psicológico. Si se observa a sí mismo, puede ver muy fácilmente cómo funciona. Siempre estamos comparando psicológicamente. Ahora bien, ¿puede usted ponerle fin a la comparación, lo cual también es el fin del tiempo? Medida significa compararse con alguien y querer ser o no ser así. Los procesos positivo y negativo de la comparación forman parte de la medida. Se puede llevar una vida diaria sin ninguna clase de comparación. Se comparan dos telas, un color de pana con otro, pero psicológica interiormente. Puede usted liberarse por completo de la comparación, lo que significa librarse de la medida. La medida es el movimiento del pensamiento. Por consiguiente, ¿puede terminar el pensamiento? La mayoría de nosotros intenta detener el pensamiento, lo cual es imposible. Puede que durante un segundo diga, he dejado de pensar, pero eso es forzado, impuesto. Es una manera de decir, he medido un segundo en el que no estaba pensando. Todos aquellos que indagaron profundamente en esta cuestión han preguntado si el pensamiento puede llegar a su fin. El pensamiento nace de lo conocido. El conocimiento es lo conocido, que es el pasado. ¿Puede el pensamiento terminar? ¿Puede haber una liberación de lo conocido? Siempre estamos funcionando desde lo conocido, y nos hemos vuelto extraordinariamente capaces e imitativos comparando. Tenemos un empeño constante de llegar a ser algo, por lo tanto, ¿puede el pensamiento llegar a su fin? Hemos hablado de medida, de control, de la importancia de los sentidos, de su justo lugar. Todo esto forma parte de la meditación. El cerebro, que tiene millones de años, que está tan fuertemente condicionado, tan lleno de todo lo que el hombre ha acumulado a lo largo de los siglos, que está actuando mecánicamente todo el tiempo. ¿Puede ese cerebro liberarse de lo conocido y jamás envejecer físicamente? ¿No se pregunta a veces si este cerebro puede perder su carga, ser libre y no deteriorarse nunca? Eso significa nunca registrar nada psicológicamente, nunca grabar la adulación, el insulto, las imposiciones, las presiones, sino mantener la cinta completamente nueva. Entonces es joven. La inocencia implica un cerebro que nunca ha sido herido. La inocencia no conoce la aflicción, el conflicto, la pena, el dolor. Cuando todas esas cosas son registradas en el cerebro, este es siempre limitado y viejo a medida que se hace físicamente mayor. Mientras que si no hay grabación psicológica alguna, entonces el cerebro se vuelve extraordinariamente calmo y nuevo. Esto no es una esperanza ni un premio. O bien lo hace y lo descubre, o simplemente acepta las palabras y dice, qué maravilloso debe ser eso. Ojalá pudiera experimentarlo. A causa de la percepción instantánea, las células cerebrales experimentan un cambio. Ya no se aferran a los recuerdos. El cerebro ya no es la morada de la inmensa y acumulada antigüedad. Entonces, además, debemos hacer la pregunta, ¿hay algo sagrado en la vida? ¿Existe algo que sea sagrado, que no esté tocado por el pensamiento? Hemos puesto lo que llamamos sacrosanto, sagrado, en forma de símbolos en las iglesias, la Virgen María, Cristo en la cruz. En la India tienen sus imágenes particulares, como también las tienen los países budistas, y esas cosas se han vuelto sagradas. El nombre, la esfinge, la imagen, el símbolo. Pero, ¿hay algo sagrado en la vida? Sagrado es lo que es inmortal, intemporal.
de eternidad en eternidad, lo que no tiene principio ni fin. Usted no puede descubrirlo, nadie puede. Puede que venga cuando usted haya descartado todas las cosas que el pensamiento ha convertido en sagradas. Cuando las iglesias, con sus cuadros, música, creencias y rituales, dogmas, sean comprendidas y descartadas por completo. Cuando no haya sacerdote, gurú o seguidor alguno, entonces, en esa tremenda cualidad de silencio, puede que se presente algo que no está tocado por el pensamiento, porque el pensamiento no crea ese silencio. Uno tiene que examinar toda la naturaleza del silencio. Hay silencio entre dos ruidos, entre dos pensamientos, entre dos notas musicales. Hay silencio después del ruido. Hay silencio cuando el pensamiento dice, debo estar callado, y crea un silencio artificial, creyendo que es real. Hay silencio cuando usted se sienta tranquilamente y fuerza su mente a estar callada. Todos esos son silencios artificiales, no son el silencio real, profundo, no cultivado ni premeditado. El silencio solo puede surgir psicológicamente cuando no hay grabación alguna. Entonces la mente, el cerebro mismo, está absolutamente sin movimiento. En esa gran profundidad de silencio que no es inducido, cultivado o practicado, puede que surja esa extraordinaria sensación de algo inconmensurable, innominable. Todo el movimiento, desde el principio hasta el final de esta charla, forma parte de la meditación. Armonía entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cómo puede la mente saber si ha encontrado lo que llama lo último, lo inconmensurable, lo innominable, lo más sublime? ¿Cómo no puede de ninguna manera conocer lo que es ilimitado, incognoscible, lo que no puede en forma alguna ser experimentado? Todo lo que la mente puede hacer es liberarse de todas las categorías del dolor, la ansiedad, el temor y el deseo, el cual acaba por crear ilusión. El yo, con sus imágenes, es el centro que divide toda relación y por consiguiente ocasiona conflicto. Si la mente no ha establecido una recta relación con el otro, la mera investigación o búsqueda de la realidad no tiene ningún sentido en absoluto, porque la vida es relación. La vida es acción en la relación. Y si eso no se entiende y establece profunda y plenamente, no se puede ir muy lejos. Sin eso, el mero buscar se convierte en una forma de evasión de la realidad de la relación. Hasta que la mente se establezca profundamente en la recta conducta, en el orden que es virtud, la búsqueda o la indagación en lo que es real carece de significado, porque una mente que no está libre de conflicto solo puede evadirse hacia lo que considera que es real. La mente que está condicionada, moldeada por el entorno, por la cultura en la que nacemos, ¿cómo puede descubrir aquello que no está condicionado? ¿Cómo puede una mente que en sí misma siempre está en conflicto descubrir lo que nunca ha estado en conflicto? De modo que al indagar esa búsqueda no tiene sentido. Lo que tiene sentido y significado es si la mente puede ser libre, si puede liberarse del temor, de todas sus mezquinas luchas egoístas, de la violencia y demás. ¿Puede la mente, la suya, liberarse de eso? Esa es la verdadera indagación. Y cuando la mente sea realmente libre, solo entonces será capaz de preguntarse, sin ilusión alguna, si hay o no hay algo que sea absolutamente verdadero, intemporal, inconmensurable. ¿Sabe? Es realmente muy importante que averigüe esto por sí mismo, porque usted tiene que ser una luz para sí. No puede en modo alguno tomar la luz de otro o ser iluminado por él.
Usted tiene que descubrir por sí mismo todo este movimiento de la vida, con toda su fealdad y belleza, sus placeres, aflicción y confusión, y salirse de esa corriente. Y si lo ha hecho, y espero que así sea, entonces, ¿qué es religión? Todas las religiones organizadas consisten en que el pensamiento crea una estructura, una leyenda en torno a una persona, una idea o una conclusión. Eso no es en absoluto religión. La religión es una existencia vivida íntegramente en su totalidad, no fragmentada. La mayoría de las mentes están disgregadas, fragmentadas, y lo fragmentado está corrompido. Por lo tanto, ¿qué es la mente, el cerebro que puede funcionar en el mundo en el campo del conocimiento y también vivir liberado de lo conocido? Estos dos deben ir armoniosamente juntos. Al indagar en esto profundamente uno pregunta, ¿qué es la meditación? Averigüemos por nosotros mismos si tiene algún sentido. Para hacer eso, usted debe descartar por completo lo que todo el mundo ha dicho acerca de la meditación. ¿Puede hacerlo o está atrapado en una red, en la trampa de las ideas de los demás acerca de la meditación? Si está preso en eso, usted solo está entreteniendo o tratando de descubrir la luz de otro mediante cierta práctica. Cuando usted practica, está haciendo que la mente se ajuste a una pauta marcada por otro. No siga a nadie, incluido el que habla. No acepte lo que diga nadie, porque usted tiene que ser una luz para sí. Tiene que valerse totalmente por sí mismo. Y para hacer eso, porque usted es el mundo y el mundo es usted, tiene que liberarse de las cosas del mundo, lo cual es ser libre del yo, del ego y todas sus agresiones, vanidades, estupideces y ambición. Por lo tanto, ¿qué es la meditación? ¿Cómo lo averigua? Es obvio que para ver algo con muchísima claridad, la mente debe estar callada. Si quiero escuchar lo que se está diciendo, debo prestarle atención, y ésta posee la cualidad del silencio. Para descubrir no solo el significado de las palabras, sino más allá, debo escuchar con muchísimo detenimiento. En ese escuchar no estoy interpretando lo que usted dice, no estoy juzgando ni evaluando. Estoy escuchando la palabra y lo que está detrás de la palabra, sabiendo que la palabra no es la cosa, que la descripción no es lo descrito. De modo que estoy escuchándolo a usted con total atención. En esa atención no existe el yo como oyente, el yo que se separa del usted que está hablando, que divide el yo y el tú. Por consiguiente, la mente, que es capaz de escuchar plenamente lo que se está diciendo y de ir más allá de la palabra, debe prestar total atención. Usted lo hace cuando está mirando un árbol con total atención, cuando escucha música, o a alguien que le está contando algo muy urgente y serio. Ese estado de atención en el que el yo se encuentra totalmente ausente es meditación, porque en ese estado no hay dirección, no hay fronteras que el pensamiento haya trazado en torno a la atención. La atención implica una mente que no tiene ningún deseo de adquirir, alcanzar, llegar o ser algo. De otro modo, surge el conflicto. De manera que la atención es la total ausencia de cualquier conflicto, un estado mental en el que la dirección y la voluntad no tienen cabida alguna. Y eso sucede cuando lo escucha usted, cuando oigo el sonido de un pájaro, o cuando miro las maravillosas montañas. De modo que en ese estado de atención no existe la división del observador y lo observado. Cuando esa división existe, entonces hay conflicto. Ahora bien, ese es solo el principio de la meditación. Si la mente es realmente seria en su investigación, esta meditación es necesaria porque entonces la forma en que vivimos, que ha perdido todo su sentido, se vuelve significativa.
La vida se convierte en un movimiento, en una armonía entre lo conocido y lo desconocido. La meditación es una vida diaria en la que no hay ningún control en absoluto. Malgastamos nuestra vida a causa de la enorme energía que se disipa en el acto de controlar. Nos pasamos la vida controlando. Debo y no debo. Debería y no debería. Reprimiendo, expandiendo, reteniendo, retirándose, apegándose y rompiendo con el apego. Ejercitando la voluntad para realizar, para luchar, para construir. En todo esto siempre hay una dirección, y donde hay dirección debe haber control. Nos pasamos los días controlando y no sabemos llevar una vida completamente libre de control. Descubrir una forma de vida en la que no haya ni un atisbo de control requiere una tremenda investigación, una gran seriedad. ¿Por qué lo controlamos todo? Y cuando lo hacemos, ¿quién es el controlador? ¿Y qué está controlando? O sea, reteniendo, dirigiendo, moldeando, conformando, imitando. Uno observa los deseos contradictorios en sí mismo. Quiero y no quiero. Hago esto y no hago eso. Las oposiciones de la dualidad. Ahora bien, ¿existe acaso la dualidad, el opuesto? No estoy hablando de los opuestos del hombre y la mujer, oscuro y claro, sino de si interior, psicológicamente, hay opuestos o solo lo que es. El opuesto solo existe cuando no sé qué hacer con lo que es. Si sé qué hacer, si la mente es capaz de afrontar y trascender lo que es, el opuesto no es necesario. Es decir, si usted es violento, como lo son la mayoría de las personas, la práctica de su opuesto, de la no violencia, no tiene sentido, porque hay un intervalo de tiempo durante el cual usted está siendo violento. Lo que tiene sentido es preocuparse por ir más allá de la violencia, no hacia el opuesto, sino liberarse de ella. Siempre estoy interpretando lo nuevo en términos de lo viejo, y por consiguiente nunca encaro lo nuevo con una mente fresca. Interpreto la nueva reacción, el nuevo sentimiento que tengo como violencia, porque la estoy mirando con las ideas, las conclusiones, las palabras y significados del pasado. De modo que el pasado crea el opuesto de lo que es. Pero si la mente puede observar lo que es sin nombrarlo, clasificarlo, enmarcarlo, ni malgastando energía evitándolo, si puede observarlo sin el observador, que es el pasado, mirarlo sin los ojos del ayer, entonces usted es totalmente libre de ello. Hágalo y verá. ¿Ha notado que en usted mismo existen el observador y lo observado? Ahí está usted mirando la cosa de manera que existe una división entre usted y lo que observa. Observa un árbol y el observador, el pasado, dice: ese es un roble. Cuando lo dice, ese conocimiento es el pasado, que es el observador. De modo que el observador es distinto del árbol. Obviamente, eso debe ser así. Pero cuando estamos tratando con hechos psicológicos, ¿es el observador distinto del observado? Cuando digo soy violento, ¿es el observador el que ve y dice ser violento distinto de aquello a lo que califica de violento? Obviamente no. De modo que cuando se separa del hecho como observador, crea una dualidad, un conflicto, y trata de derruir ese conflicto por diversos medios, por lo que el observador no es capaz de afrontar ese hecho de la violencia. Trabaje en ello para comprender ese movimiento de división entre el observador y lo observado, que crea conflicto y que por consiguiente no tiene ninguna relación directa con el otro. En la meditación, la vida es un movimiento total, no fragmentado, no dividido entre el yo y el usted. En ello no hay yo que experimente. ¿Ve usted que la mente es incapaz de experimentar algo que no conoce? La mente no puede en modo alguno experimentar lo inconmensurable. Usted puede darle significado a esa palabra y decir:
experimentaré ese estado de lo inconmensurable, la conciencia superior y todo ese asunto. Pero, ¿quién es el experimentador? El experimentador es el pasado y solo puede reconocer la experiencia en esos términos, por lo que ya debe conocerlo. Por consiguiente, en la meditación no hay un experimentar. Si hace esto, ascenderá al más alto cielo. No solo tiene que comprender todo ese movimiento del vivir cotidiano, lo cual forma parte de la meditación, y en ello carecer de todo control, de modo que no haya conflicto alguno ni dirección, sino que además tiene que llevar una vida inmensamente enérgica, activa, real y creativa. En la meditación, la mente se vuelve completamente callada, silenciosa. El silencio tiene espacio y la mente no lo tiene. Está demasiado atestada del conocimiento que ha adquirido y eternamente ocupada consigo misma, con lo que debe hacer, con lo que no debe hacer, con lo que debe conseguir, con lo que debe ganar, lo que los demás piensan de ella. Está llena del conocimiento de los demás, de conclusiones, ideas y opiniones. De manera que tenemos muy poco espacio en nuestras mentes. Y uno de los factores de la violencia es la falta de espacio. Disponemos de muy poco espacio en nosotros mismos y uno debe tener espacio. Parte de la meditación es descubrir el espacio no inventado por el pensamiento. Porque cuando usted posee ese espacio, la mente puede funcionar plenamente. Un cerebro que está completamente en orden, un orden absoluto, no relativo, no tiene ningún conflicto y por consiguiente puede moverse en el espacio. El silencio es en realidad una forma extrema del más alto orden. De modo que el silencio no es algo que uno se inventa, que trata de practicar o del que intenta darse cuenta. En el momento en que es consciente de que está en silencio, eso no es silencio. El silencio es el más alto orden matemático. Y en ese silencio las otras partes del cerebro que no han estado ocupadas o en acción, se vuelven totalmente activas. El cerebro, al no estar en conflicto, posee un gran espacio, no creado por el pensamiento, sino una sensación real de espacio que no tiene límites. El pensamiento no tiene cabida alguna en esto. Estamos empleando el pensamiento a medida que lo describimos, usando las palabras que el pensamiento utiliza para comunicar, pero la descripción no es lo descrito. De modo que la mente, con su cerebro, se vuelve completamente silenciosa y por consiguiente de un orden supremo. Donde hay orden hay inmenso espacio. Nadie puede decirle qué es lo que se encuentra en ese vasto espacio, porque eso es absolutamente indescriptible. No importa quién sea, cualquiera que lo describa o que trate de alcanzarlo mediante la repetición de palabras y de toda esa clase de tonterías, está profanando algo santo, sagrado. Eso es meditación, y forma parte de nuestro diario vivir. No es algo que usted haga a ratos perdidos. Está ahí todo el tiempo, produciendo orden en todo lo que está haciendo. Y en esto hay gran belleza. No la belleza que se encuentra en las colinas, en los árboles, en los cuadros de los museos o en la música, porque aquello es belleza y por lo tanto es amor. Una vida sagrada. Donde exista la actividad del ego no es posible la meditación. Es muy importante comprender esto, no verbal, sino realmente. La meditación es un proceso de vaciado de la mente, de toda la actividad del ego, del yo. Si usted no comprende la actividad del ego, entonces su meditación solo conduce a la ilusión, al autoengaño, a más distorsión. De modo que para entender lo que es la meditación, usted debe comprender la actividad del ego. El ego ha tenido 1000 experiencias mundanas, sensuales e intelectuales, pero está aburrido de ellas porque no tienen ningún sentido. El deseo de tener experiencias más amplias, más expansivas y trascendentales es parte del yo,
del ego. Cuando tiene semejantes experiencias o visiones, usted debe ser capaz de reconocerlas, pero cuando lo hace, estas no son nuevas, son proyecciones de su pasado, de su condicionamiento, de las cuales la mente disfruta como si fuesen algo nuevo. No asienta, sino vea la verdad de esto, entonces esa verdad es suya. Una de las demandas, apetencias o deseos de la mente, del ego, es transformar lo que es en lo que debería ser. No sabe qué hacer con lo que es, porque no lo puede resolver. Por consiguiente, proyecta una idea de lo que debería ser, que es el ideal. Esta proyección es la antítesis de lo que es, y por lo tanto existe un conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Ese conflicto mismo es la sangre y el aliento del ego. Otra actividad del ego es la voluntad de devenir, de cambiar. La voluntad es una forma de resistencia en la que se nos ha educado desde la infancia. La voluntad se ha vuelto extraordinariamente importante para nosotros en lo económico, social y religioso. La voluntad es una forma de ambición y de ella surge el deseo de controlar un pensamiento mediante otro, una actividad del pensamiento por medio de otra actividad. Debo controlar mi deseo. El yo es una creación del pensamiento, la postulación verbal de un yo con sus recuerdos y experiencias. Ese pensamiento quiere controlar, moldear y negar a otro pensamiento. Una de las actividades del ego es la de separarse en forma de yo del observador. El observador es el pasado, todo el conocimiento, la experiencia y los recuerdos acumulados. De modo que el ego, el yo, se separa como observador del usted, lo observado, nosotros y ellos, nosotros los alemanes, los comunistas, los católicos, los hindúes, y ellos los paganos y demás. Mientras existan las actividades del ego, del yo como observador y controlador, como voluntad demandando y deseando experiencia, la meditación se convierte en un medio de autohipnosis, en una evasión de la vida diaria, una huida de toda la aflicción y de todos los problemas. Mientras esas actividades existan, debe haber engaño. Vea la realidad, no verbal, sino de hecho, de que una persona que investigue la meditación, que quiera ver lo que sucede, debe comprender todas las actividades del ego. La meditación es el vaciado de la mente de la actividad del ego, y usted no puede vaciar la mente de la actividad del ego mediante ninguna práctica, ningún método o diciendo, dígame qué tengo que hacer. Por consiguiente, si usted está realmente interesado en esto, tiene que descubrir por sí mismo la actividad de su propio ego, los hábitos, las afirmaciones verbales, los gestos, los engaños, la culpa que cultiva y a la que se aferra como si fuese algo valioso en vez de desecharla, los castigos, todas las actividades del ego, y eso requiere darse cuenta. Ahora bien, ¿qué es darse cuenta? Darse cuenta implica una observación en la que no hay elección en absoluto. Simplemente observar sin interpretación, traducción o distorsión. Y eso no sucederá mientras haya un observador que esté tratando de darse cuenta. ¿Puede usted darse cuenta, estar atento, de modo que en esa atención solo haya observación y no el observador? Ahora, escuche esto. Usted ha leído esa afirmación. Darse cuenta es un estado de la mente en que el observador con su elección está ausente. Usted oye esa declaración. Inmediatamente quiere ponerlo en práctica, en acción. Dice, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a darme cuenta sin el observador? Usted quiere una actividad inmediata, lo que significa que realmente no ha escuchado esa afirmación. Le preocupa más realizarla que escucharla. Es como mirar y oler una flor. La flor está ahí, su belleza, color y encanto. Usted la mira, la arranca y empieza a desmenuzarla. Y hace lo mismo cuando oye la afirmación de que en el darse cuenta, en la atención,
No hay observador. De que si el observador existe, entonces usted tiene el problema de la elección y el conflicto. Usted oye esa declaración y la reacción inmediata de la mente es: ¿cómo puedo hacerlo? De manera que a usted le preocupa más la acción de qué hacer acerca de la aseveración que realmente escucharla. Si la escucha por completo, entonces está respirando su perfume, su verdad. Y el perfume, la verdad, actúan, no el yo que está debatiéndose por actuar correctamente. ¿Lo ha captado? De manera que, para descubrir la belleza y la profundidad de la meditación, usted tiene que investigar las actividades del ego, el cual está compuesto por el tiempo. Así que tiene que comprender el tiempo. Por favor, escuche esto. Escuche, no haga nada al respecto, simplemente escuche. Averigüe si es verdadero o falso, simplemente observe. Escuche con su corazón, no con su condenada y mezquina mente. El tiempo es movimiento, tanto física como psicológicamente. Físicamente, moverse de aquí a allí requiere tiempo. Psicológicamente, el movimiento del tiempo consiste en transformar lo que es en lo que debería ser. De modo que el pensamiento, que es tiempo, nunca puede estarse quieto porque es movimiento, y este forma parte del ego. Estamos diciendo que el pensamiento es el movimiento del tiempo. Es el movimiento del tiempo porque es la respuesta del conocimiento, de la experiencia, de la memoria, que es tiempo. De manera que el pensamiento nunca puede estarse quieto, nunca puede ser nuevo, nunca puede producir libertad. Cuando uno se da cuenta de la dinámica del ego en todas sus actividades, como la ambición o la búsqueda de realizarse en la relación, de eso surge una mente que está completamente quieta. No que el pensamiento esté quieto. ¿Comprende la diferencia? La mayoría de las personas están tratando de controlar sus pensamientos, confiando de esta manera reportarle quietud a la mente. He visto a docenas de personas que han practicado durante años intentando controlar sus pensamientos, esperando tener una mente que esté realmente callada, pero no ven que el pensar es un movimiento. Usted puede dividir ese movimiento en el observador y lo observado, en el pensador y el pensamiento, o el controlador y lo controlado, pero sigue siendo movimiento. Y el pensamiento nunca puede estarse quieto. Si se detiene, muere. Por consiguiente, no puede permitirse estar quieto. Si usted ha profundizado en todo esto, en sí mismo, entonces verá que la mente se vuelve completamente quieta, no forzada, no controlada o hipnotizada. Y debe estar quieta porque solo en esa quietud puede tener lugar algo totalmente nuevo e irreconocible. Si fuerzo mi mente a estar quieta mediante varios trucos, prácticas y conmociones, entonces esa es la quietud de una mente que ha luchado con el pensamiento, que lo ha controlado y reprimido. Eso es completamente distinto de una mente que ha visto la actividad del ego, el movimiento del pensar como tiempo. La atención misma a todo ese movimiento da lugar a la cualidad de la mente que está completamente quieta, en la que puede suceder algo totalmente nuevo. La meditación es el vaciado de la mente de toda la actividad del ego. Ahora bien, ¿llevará eso tiempo? No voy a emplear la palabra vaciado, o se asustarán. Mejor dicho, ¿puede este proceso del yo llegar a su fin mediante el tiempo durante días y años? ¿O tiene que terminar instantáneamente? ¿Es eso posible? Todo esto es parte de su meditación. Cuando usted se dice a sí mismo, me libraré gradualmente del ego, eso es parte de su condicionamiento y mientras tanto se divierte. Cuando introduce la palabra gradualmente, eso supone tiempo, un período durante el cual disfruta con todos sus placeres, con los sentimientos de culpa que tanto aprecia y a los que se aferra, y con la ansiedad que también le proporciona cierta sensación de vivir. Y liberarse de todo eso.
Dice usted, llevará tiempo. Eso es parte de nuestra cultura, parte de nuestro condicionamiento evolutivo. Ahora bien, ¿llevará tiempo ponerle fin psicológicamente a las actividades del ego? ¿O no requiere tiempo en absoluto, sino más bien la liberación de una nueva clase de energía que desechará todo eso instantáneamente? ¿Ve la mente la falsedad de la propuesta de que se necesita tiempo para disolver las actividades del ego? ¿Veo claramente su falsedad? ¿O veo intelectualmente que no es del todo correcto y por consiguiente sigo en la misma? Si de verdad veo su falsedad, entonces ha desaparecido, ¿no es cierto? El tiempo no tiene nada que ver en absoluto. Solo se necesita tiempo cuando hay análisis, cuando hay inspección y examen de cada pedazo roto que constituye el yo. Cuando lo veo como pensamiento, todo este movimiento no tiene validez alguna, aunque el hombre lo haya aceptado como inevitable. Entonces, porque la mente ve su falsedad, termina. Usted no se acerca demasiado al borde del precipicio a menos que esté bastante desequilibrado, mentalmente enfermo, y entonces se desploma. Si está cuerdo, en buena salud, se mantiene alejado. El movimiento de alejarse no lleva tiempo, es una acción instantánea, porque usted ve lo que sucedería si cayera. Del mismo modo, si ve la falsedad de todo el movimiento del pensar, del análisis, de la aceptación del tiempo y demás, entonces se produce la acción instantánea del pensamiento que, como yo, se pone fin a sí mismo. De manera que una vida religiosa es una vida de meditación, en la que las actividades del ego no existen. Y uno puede vivir una vida así en este mundo cada día. O sea, uno puede llevar una vida como ser humano en la que existe un constante estado de alerta, de vigilancia, de darse cuenta, una mente atenta que está observando el movimiento del ego. Y la observación es desde el silencio, no desde una conclusión. La mente ha observado las actividades del ego, ha visto su falsedad y por consiguiente se ha vuelto extraordinariamente sensible y silenciosa y actúa desde ese silencio, en la vida diaria. Lo ha captado. Hemos compartido esto juntos, porque es su vida, no la mía. Es su vida de sufrimiento, de tragedia, de confusión, culpa, premio y castigo. Todo eso es su vida. Si es serio, usted ha tratado de desentrañar todo esto. Ha leído algún libro, seguido a un maestro, o escuchado a alguien, pero el problema persiste. Estos problemas existirán mientras la mente humana se mueva dentro del campo de la actividad egoísta. Esa actividad debe crear más y más problemas. Cuando usted observa, cuando está extraordinariamente atento a esta actividad del ego, entonces la mente se vuelve sumamente quieta, cuerda, sana, santa. Y desde ese silencio nuestra vida en la actividad cotidiana se transforma. La religión es la terminación del yo y la acción que nace de ese silencio. Esa es una vida sagrada, plena de significado. Observando desde una mente silenciosa. Para descubrir lo que significa amar, no debe uno estar libre de la posesión, del apego, los celos, la ira, el odio, la ansiedad y el temor. Libre de apego, tomemos eso de momento. Cuando usted está apegado, ¿a qué lo está? Supongamos que uno le tiene apego a una mesa. ¿Qué supone ese apego? Placer, una sensación de posesión, la apreciación de su utilidad, el sentimiento de que es una mesa maravillosa y así por el estilo. Cuando un ser humano no está pegado a otro, ¿qué está pasando? Cuando alguien le tiene apego a usted, ¿cuál es el sentimiento del otro que está pegado? En ese apego existe el orgullo de la posesión, una sensación de dominio, miedo a perder esa persona, por lo tanto, celos y por consiguiente mayor apego, posesividad y ansiedad. Ahora bien, si no hay apego, ¿quiere eso decir que no hay amor ni responsabilidad?
Para la mayoría de nosotros, el amor significa este terrible conflicto entre los seres humanos, y por eso la relación se convierte en una ansiedad perpetua. Usted sabe todo esto, no tengo que decírselo yo, y a eso le llamamos amor. Y para huir de esta terrible tensión de lo que llamamos amor, disponemos de toda clase de entretenimientos, desde la televisión a la religión. Nos peleamos y nos vamos a la iglesia o al templo y regresamos para volver a empezar. Esto sucede continuamente. ¿Puede un hombre o una mujer librarse de todo esto o es algo imposible? Si no es posible, entonces nuestra vida se encuentra en un perpetuo estado de ansiedad y de eso se derivan toda clase de actitudes, creencias y acciones neuróticas. Es posible liberarse del apego. Eso implica muchas cosas. ¿Puede un ser humano liberarse del apego y no obstante sentirse responsable? Ahora bien, liberarse del apego no significa su opuesto, el desapego. Y es muy importante comprender esto. Cuando estamos apegados conocemos el dolor del apego, su ansiedad y decimos: por el amor de Dios, debo desapegarme de este horror. Así comienza la batalla, el conflicto del desapego. Si usted se da cuenta de la palabra y del hecho, de la palabra apego y de liberarse de esa palabra, la cual es la emoción, observa ese sentimiento sin ningún juicio, entonces verá que a partir de esa observación total tiene lugar un movimiento muy diferente. ¿Lo está haciendo conforme hablamos o está escuchando una sarta de palabras? Usted sabe que está tremendamente apegado a una casa, a una creencia, a un prejuicio, a una conclusión, a una persona, a cierto ideal. El apego proporciona una gran seguridad, la cual es una ilusión, ¿no es cierto? Estar apegado a algo es una ilusión porque ese algo puede desaparecer. De manera que a lo que está apegado es a la imagen que se ha creado de una cosa. ¿Puede usted liberarse del apego de manera que haya una responsabilidad que no sea un deber? Entonces, ¿qué es el amor cuando no hay apego? Si está apegado a una nacionalidad, usted rinde culto al aislamiento de la nacionalidad, la cual es una forma de espíritu tribal glorificado. ¿Qué hace eso? Separa, ¿no es cierto? Si como hindú estoy tremendamente apegado a mi nacionalidad y usted está apegado a Alemania, Francia, Italia o Inglaterra, nosotros estamos separados y tienen lugar las guerras y las enormes complejidades de lo que está pasando. Ahora bien, si usted no tiene apego alguno, ¿qué sucede? Ese es su amor. De modo que el apego separa. Yo estoy apegado a mi creencia y usted a la suya. Por consiguiente hay separación. Simplemente veo las consecuencias, las repercusiones de eso. Donde hay apego hay separación y por lo tanto conflicto. Donde hay conflicto no puede de ninguna manera haber amor. ¿Y qué es la relación entre dos personas cuando existe la libertad del apego y de todas sus implicaciones? Ese es el principio. Solo estoy empleando la palabra principio. No pasen por alto de la compasión. Cuando no hay nacionalidad ni apego a ninguna creencia, conclusión o ideal, entonces un ser humano es libre y su relación con otros se basa en la libertad, el amor y la compasión. Todo esto es una parte del darse cuenta. Ahora bien, ¿debe usted analizar como lo hemos hecho para ver lo que significa el apego con todo lo que eso supone? ¿O puede observarlo instantáneamente en su totalidad y luego analizarlo? No al revés. Estamos acostumbrados al análisis. Parte de nuestra educación es analizar y así le dedicamos mucho tiempo. Estamos proponiendo algo muy diferente. Observar, ver la totalidad y luego analizar. Entonces se vuelve muy simple. Pero si usted analiza y trata de alcanzar la totalidad, puede equivocarse, como generalmente sucede. Pero al observar la totalidad de algo, lo que significa carecer de toda dirección, entonces el análisis se vuelve importante o falto de importancia. Usted puede analizar o no hacerlo.
Ahora me gustaría investigar algo distinto. ¿Existe algo sagrado en la vida, lo cual forma parte de todo esto? ¿Existe algo sagrado, santo en su vida? Quite, aparte la palabra, la imagen, el símbolo, el cual es muy peligroso. Y cuando lo haya hecho, pregúntese, ¿hay algo realmente sagrado en mi vida o todo es superficial? Fabricado por el pensamiento. El pensamiento no es sagrado, ¿verdad? ¿Cree usted que el pensamiento y las cosas que ha creado son sagrados? Se nos ha condicionado en eso, como hindú, budista o cristiano. Estamos condicionados a rendir culto, a adorar, a rezarle a cosas que el pensamiento ha organizado, y a eso le damos el nombre de sagrado. Uno tiene que averiguarlo, porque si no descubre si hay algo realmente sagrado que no esté compuesto por el pensamiento, la vida se vuelve cada vez más superficial, más mecánica, y el final de la propia vida carece por completo de sentido, ¿sabe? Estamos apegados al pensamiento y a todo el proceso de pensar, y rendimos culto a las cosas que el pensamiento ha creado, una imagen, un símbolo, una escultura, ya esté hecha a mano o por la mente, es el proceso del pensamiento. El pensamiento es memoria, experiencia, conocimiento, lo cual es pasado, y el pasado se convierte en tradición, y está en lo más sagrado. Por consiguiente estamos rindiendo culto a la tradición. ¿Existe algo que no tenga nada que ver con el pensamiento y la tradición, con rituales, con toda esa parafernalia de circo? Uno tiene que averiguarlo. ¿Cómo lo averigua? No hay un método. Cuando empleo la palabra cómo, no estoy sugiriendo un método. ¿Hay algo sagrado en la vida? Existe todo un bloque de la humanidad que dice: no hay absolutamente nada. Usted es el resultado del entorno y usted puede cambiarlo, así que no hable nunca de nada sagrado. Usted será un individuo mecánico y feliz. Pero, si uno es sumamente serio acerca de este asunto, y tiene que ser real y profundamente serio, no puede pertenecer ni a un bloque materialista ni a uno religioso, pues este también está basado en el pensamiento. Entonces usted tiene que descubrir. Usted no afirma nada y empieza a investigar. Ahora bien, ¿qué significa investigar en uno mismo con el fin de descubrir si existe algo profundamente sagrado, santo, no en la vida de uno, sino en la vida, en el vivir? ¿Hay algo maravilloso y supremamente sagrado o no hay nada en absoluto? Es necesario poseer una mente muy silenciosa porque solo en esa libertad se puede descubrir. Debe haber libertad para mirar. Pero si dice, bueno, me gusta mi creencia, me quedo con eso, usted no es libre. O si dice, todo es materialista, lo cual es un movimiento del pensamiento, entonces tampoco es libre. De manera que, para observar debe haber libertad de las imposiciones de las civilizaciones y de los deseos, esperanzas, prejuicios, anhelos y temores personales. Usted solo puede observar cuando la mente esté completamente quieta. ¿Puede la mente estar completamente sin movimiento? Porque si hay movimiento hay distorsión. A uno le resulta muy difícil porque el pensamiento interviene de inmediato, así que uno dice: debo controlar el pensamiento. Pero el controlador es lo controlado. Cuando usted ve que el pensador es el pensamiento, que el controlador es lo controlado, que el observador es lo observado, entonces no hay movimiento. Uno se da cuenta de que la ira forma parte del observador que dice: estoy enojado, de manera que la ira y el observador son lo mismo. Eso está claro, es simple. Del mismo modo, el pensador que quiere controlar el pensamiento sigue siendo pensamiento. Cuando uno se da cuenta de eso, el movimiento del pensamiento se detiene. Cuando no hay movimiento de ninguna clase en la mente, entonces está quieta de forma natural, sin esfuerzo, sin coacción ni voluntad. Está naturalmente quieta, no es una quietud cultivada, porque eso es mecánico, lo cual no es sino una ilusión de quietud. De modo que hay libertad. La libertad implica todo eso de lo que hemos hablado, y en ella hay silencio, lo que significa ausencia de movimiento. Entonces usted puede observar.
entonces hay observación, solo observación, no el observador observando. Por lo tanto, solo hay observación desde el silencio total, desde la completa quietud de la mente. Entonces, ¿qué tiene lugar? Si usted ha llegado tan lejos, o sea, a liberarse del condicionamiento propio y a la consecuente carencia de movimiento, al silencio y quietud completos, entonces la inteligencia entra en funcionamiento, ¿no es cierto? Ver la naturaleza del apego y todas sus implicaciones, comprender su naturaleza es inteligencia. Solo cuando llega a ese punto, es decir, a ser libre, a lo que acompaña la operación de la inteligencia, tiene usted una mente tranquila, sana y cuerda. Y en esa quietud descubrirá si hay algo realmente sagrado o si no hay absolutamente nada. La iluminación no es un lugar fijo. Deberíamos considerar la relación de la religión con la vida diaria y si existe o no existe algo innominable, un estado intemporal de la mente. Uno puede darle el nombre de iluminación, una realización de la verdad absoluta, pero ¿puede la mente humana descubrir algo que sea incorruptible, que no esté creado por esa mente con su pensamiento? Algo que debe existir, que le dará un perfume, una belleza y un encanto a la vida. Si uno observa, ve que a lo largo de la historia el hombre ha estado buscando, de muy distintas maneras, algo más allá de la vida ordinaria, algo más allá de este mundo. Ha hecho todo lo posible, ha ayunado, se ha torturado, ha participado en toda clase de conducta neurótica, ha rendido culto a las leyendas y a sus héroes, ha aceptado la autoridad de otros que le dijeron, «Conozco el camino, sígame». El hombre, ya esté en Occidente o en Oriente, siempre ha investigado esta cuestión. Los intelectuales, los filósofos, los psicólogos y los analistas lo ven como una indagación neurótica carente de todo valor. Para ellos es cierta clase de historieta, cierta forma de espejismo, algo a evitar por completo, porque a su alrededor ven disparates en nombre de la religión, conductas increíbles sin razón ni fundamento alguno. Prefieren tratar con seres humanos que se adapten a la pauta que ya ha sido establecida o a la que ellos consideran correcta. Usted debe haber observado todo esto de distintas maneras. Pero el intelecto solo es una parte de la vida, tiene su lugar normal. Pero los seres humanos del mundo entero le han concedido una importancia extraordinaria al intelecto, a la capacidad de razonar, a investigar algo lógicamente, a establecer una actividad basada en la razón y la lógica. Los seres humanos no son meramente entidades intelectuales, son seres completos y complejos. Usted debe haber observado que el hombre quiere descubrir algo que a la vez es racional y tiene profundidad, un significado pleno, no inventado por el intelecto, y siempre, desde los tiempos antiguos, lo ha buscado. La religión que está organizada es un asunto de negocios, un inmenso mecanismo para condicionar la mente humana según ciertas creencias, dogmas, rituales y supersticiones. Es un negocio muy rentable y lo aceptamos porque nuestra vida es muy vacía. La vida carece de belleza, así que queremos leyendas románticas y místicas. Y los rendimos culto a las leyendas y a los mitos. Pero todos los edificios que el hombre ha construido, física al igual que psicológicamente, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Qué es una mente que está libre de todo el empeño humano, que realmente ha derrumbado todo lo que el hombre ha creado en su búsqueda de esta cosa llamada realidad? ¿Lo sabe? Esta es una de las cosas más difíciles de expresar en palabras. Las palabras deben ser empleadas, pero la comunicación no es solo verbal, sino no verbal. Es decir, tanto usted como el que habla deben inquirir al mismo tiempo, al mismo nivel, con la misma intensidad. Entonces es posible la comunión entre usted y el que habla. Estamos tratando de comulgar, no solo de forma no verbal, sino también verbalmente acerca de esta cuestión
extraordinariamente compleja, lo que requiere pensar clara y objetivamente y también ir más allá del pensamiento. La meditación no es para los inmaduros pueden jugar con ella, como lo hacen en la actualidad, sentándose con las piernas cruzadas, respirando de cierta manera, poniéndose de cabeza y tomando drogas con el fin de experimentar algo original. Por medio de las drogas, del ayuno o de cualquier sistema, usted nunca puede encontrar o descubrir lo que es eterno e intemporal. No hay atajo en todo esto. Uno tiene que trabajar duro, tiene que hacerse muy consciente, sin distorsión alguna, de lo que está haciendo y pensando. Y todo eso requiere una gran madurez, no de edad, sino de la mente, para ser capaz de observar, de ver lo falso como falso, lo verdadero en lo falso y la verdad como verdad. Eso es madurez, ya sea en el escenario político, en el mundo de los negocios o en sus relaciones. Usted probablemente haya oído la palabra meditación o leído algo al respecto, o tal vez haya seguido algún gurú que le dice lo que tiene que hacer. Ojalá nunca hubieran oído esa palabra, entonces su mente estaría despejada para investigar. Algunas personas han estado en la India, pero no sé a qué van, la verdad no está allí. Hay cierto encanto romántico, pero eso no es la verdad. La verdad está donde usted se encuentra. No está en ningún país extranjero, está donde está usted. La verdad es lo que usted está haciendo, cómo se comporta. Está ahí, no en afeitarse la cabeza y en todas esas estupideces que el hombre ha hecho. ¿Por qué habría usted de meditar? El significado de esa palabra es ponderar, reflexionar, mirar, percibir, ver claramente. Para ver con claridad, para observar sin distorsión, debe haber un darse cuenta de su trasfondo, de su condicionamiento. Simplemente darse cuenta del mismo, no cambiarlo, alterarlo, transformarlo, librarse de él, sino observarlo sin más. Ver en esa observación, claramente y sin distorsión, todo el contenido de la conciencia es el principio y el fin de la meditación. El primer paso es el último. ¿Por qué debería uno meditar y qué es la meditación? Si en la mañana usted miró por la ventana y vio la extraordinaria belleza de la luz del amanecer, las montañas lejanas y la luz sobre las aguas, y se observó sin la palabra, sin decirse a sí mismo, ¡qué bello es eso!, se observó por completo y en esa observación estuvo totalmente atento, su mente debió haber estado completamente callada. De otro modo usted no pudo observar, no pudo escuchar. De modo que la meditación es la cualidad de la mente que está completamente atenta y silenciosa. Solo entonces se puede ver la flor, la belleza, forma y color, y solo entonces cesa la distancia entre la flor y usted. No que usted se identifique con la flor, sino que el elemento de tiempo, la distancia que existe entre usted y eso desaparece. Y usted solo puede observar muy claramente cuando hay observación impersonal y no verbal, pero atenta, en la que no existe el centro del yo. Eso es meditación. Ahora bien, ver si usted puede observar de manera no verbal, sin distorsión, sin el yo interviniendo como memoria, requiere muchísima investigación. Eso implica que el pensamiento no debe inmiscuirse en la observación. Eso es observar sin la imagen en la relación con el otro, observar al otro sin las imágenes que usted se ha formado de él. No sé si lo he intentado. La imagen es usted, el usted que ha acumulado varias impresiones, varias reacciones acerca de otro. Eso forma la imagen y de ese modo lo separa usted del otro. Y esa división ocasiona conflicto. Pero cuando no hay imagen, usted puede observar al otro con total atención en la que hay amor, compasión y por consiguiente no hay ningún conflicto. Eso es observación sin el observador. Observar del mismo modo una flor, todo lo que a uno lo rodea, sin división, pues ésta implica conflicto y existe mientras el pensamiento se convierta en lo más importante.
y para la mayoría de nosotros el pensamiento, su movimiento y actividad son importantes. Y así surge la pregunta, ¿puede controlarse el pensamiento? ¿Tiene usted que controlar el pensamiento para que no interfiera y no obstante dejarlo que funcione en su debido lugar? El control supone represión, dirección, seguir una pauta, imitación, conformismo. A usted se le ha enseñado a controlar desde la infancia, y como reacción a eso el mundo moderno dice, no controlaré, haré todo lo que quiera. No estamos hablando de hacer lo que a uno se le antoje, eso es absurdo. Y también es absurdo todo este sistema de control. El control solo existe cuando no hay comprensión. Cuando usted ve algo muy claramente, no hay necesidad de control. Si mi mente ve con mucha claridad, como el pensamiento interfiere, cómo el pensamiento divide, si ve que el pensamiento siempre funciona dentro del campo de lo conocido, entonces esa observación misma impide todo control del pensamiento. La palabra disciplina significa aprender, pero no conformarse de forma mecánica, como se acepta actualmente. Estamos hablando de una mente que está libre de control y es capaz de aprender. Donde haya aprendizaje no hay en absoluto necesidad de ninguna clase de control. Es decir, usted está aprendiendo al mismo tiempo que actúa. Una mente que esté investigando la naturaleza de la meditación debe estar siempre aprendiendo y el aprender produce su propio orden. El orden es necesario en la vida. El orden es virtud. El orden es la conducta, es rectitud. El orden no es el que imponen la sociedad, la cultura, el entorno, la obediencia. El orden no es un esquema. Se manifiesta cuando usted comprende el desorden, no solo en su exterior, sino en sí mismo. El orden existe por medio de la negación del desorden. Por consiguiente, debemos examinar el desorden en nuestra vida, las contradicciones en nosotros mismos, los deseos contrarios, diciendo una cosa y haciendo y pensando otra. Al comprender, al mirar el desorden, al estar atento, dándose cuenta sin elección del desorden, el orden surge naturalmente, con facilidad, sin esfuerzo alguno, y un orden así es necesario. La meditación es un proceso de vida en el que la relación entre nosotros es clara, sin ningún conflicto. La meditación es la comprensión del temor y del placer. La meditación es lo que se llama amor, liberarse de la muerte y la libertad de valerse completamente por sí mismo. Esa es una de las cosas más grandes de la vida, porque si usted no puede quedarse interior o psicológicamente solo, no es libre. Esa soledad no es aislamiento, una retirada del mundo. Esa soledad solo se produce cuando usted niega, no verbalmente, sino de hecho, de forma total, con su vida, todas las cosas que el hombre ha generado en su temor, en su placer, en su búsqueda de algo que esté más allá de la rutina diaria de vivir. Si usted ha llegado tan lejos, entonces verá que solo la mente que no tiene ilusiones, que no sigue a nadie y que por lo tanto está libre de toda autoridad, puede abrir la puerta. Solo una mente así puede ver si existe o no existe una cualidad intemporal. Es importante comprender la cuestión del tiempo, no del tiempo cronológico diario, eso es bastante simple y claro, sino del tiempo psicológico, el tiempo del mañana. Seré algo, o alcanzaré, tendré éxito. ¿Es la idea del progreso, del tiempo, de ir de aquí a allí, una invención del pensamiento? Evidentemente, existe el progreso del carromato al avión a reacción. Pero ¿existe el progreso psicológico, el yo que mejora, que se vuelve más noble y más sabio? ¿Puede el yo que es el pasado, que ha acumulado tantas cosas, los insultos, las adulaciones, el dolor, el conocimiento y el sufrimiento, puede ese yo progresar hacia un estado mejor? Se necesita tiempo para avanzar desde aquí hasta lo mejor. Para convertirse en algo se necesita tiempo.
Pero, ¿existe semejante cosa como convertirse en algo? ¿Se convertirá usted en algo mejor en el sentido de un yo mejor, más noble y con menos conflicto? Ese yo es la entidad que se divide en el yo y el no yo, nosotros y ellos, el yo como norteamericano, hindú, ruso o lo que sea. De manera que, ¿puede mejorar el yo o ese tiene que cesar por completo y no pensar nunca en términos de lo mejor o de convertirse en algo más? Cuando usted admite el más, lo mejor, está negando el bien. La meditación es la negación total del yo, de tal manera que la mente no esté nunca en conflicto. Una mente que no está en conflicto no se encuentra en ese estado de paz que es solamente el intervalo entre dos conflictos, sino que está totalmente libre de conflicto, y eso es parte de la meditación. Cuando usted ha comprendido el tiempo psicológico, entonces la mente tiene espacio. ¿Ha notado el poco espacio de que disponemos, tanto física como interiormente? Al vivir en grandes ciudades, en armarios, en espacios estrechos, nos volvemos más violentos porque físicamente necesitamos espacio. ¿Ha notado además el poco espacio que poseemos en nuestro interior psicológicamente? Nuestras mentes están repletas de imaginación, de todas las cosas que hemos aprendido, de varias clases de condicionamiento, de influencias y propaganda. Estamos llenos de todas las cosas sobre las que el hombre ha pensado, que ha inventado, de nuestros propios deseos, búsquedas y ambiciones, temores y demás, y por consiguiente hay muy poco espacio. La meditación, si la examina muy a fondo, es la negación de todo esto, de tal manera que en ese estado de atención existe un espacio inmenso, sin fronteras. Entonces la mente está en silencio. Puede que usted haya aprendido de otros que debe pasar por un sistema de meditación, que debe practicar para que la mente se vuelva silenciosa, que debe alcanzar el silencio con el fin de iluminarse. A eso se le llama meditación. Pero esa clase de meditación es pura tontería, porque cuando usted practica, existe la entidad que practica, la cual se vuelve cada vez más mecánica y por lo tanto limitada, insensible y embotada. ¿Y por qué debería practicar? ¿Por qué debería dejar que otro se interponga entre usted y su investigación? ¿Por qué los sacerdotes, su gurú o su libro, habrían de interponerse entre usted y lo que quiere averiguar? ¿Es por miedo? ¿Es que usted quiere que alguien le dé ánimos? ¿Es que se ampara en alguien cuando se siente inseguro? Cuando está indeciso y depende de alguien para su certeza, puede estar seguro de que está eligiendo a alguien que está igualmente desconcertado. Y por lo tanto la persona en la que se ampara sostiene que está muy segura. Y dice, yo sé, he realizado, soy el camino, sígame. Así que tenga cuidado con el hombre que dice que sabe. La iluminación no es un lugar fijo, no hay un lugar fijo. Todo lo que uno tiene que hacer es comprender el caos, el desorden en que vivimos. En esa comprensión tenemos orden y aparecen la claridad y la certeza. Y esa certidumbre no es la invención del pensamiento, es inteligencia. Y cuando usted posee todo esto, cuando la mente lo ve muy claramente, entonces la puerta se abre. Lo que se encuentra más allá es innominable. No puede ser descrito, y nadie que lo describa lo ha visto nunca. No puede expresarse con palabras, porque la palabra no es la cosa, la descripción no es lo descrito. Todo lo que uno puede hacer es estar totalmente atento en la relación, darse cuenta de que la atención no es posible cuando hay una imagen, comprender toda la naturaleza del placer y del temor, y ver que ni el placer ni el deseo son amor. Usted tiene que averiguarlo todo por sí mismo, nadie puede decírselo. Toda religión ha dicho, no mates. Para usted esas no son más que palabras, pero si es serio tiene que descubrir lo que significan para usted. Lo que se ha dicho en el pasado puede ser verdad, pero esa verdad no es suya. Usted tiene que averiguar, tiene que aprender lo que significa no matar nunca.
entonces es su verdad, una verdad viviente. Del mismo modo, no por mediación de otro, ni mediante la práctica de un sistema inventado por otro, de la aceptación de un gurú, maestro o salvador, sino usted mismo, en su libertad, tiene que ver lo que es verdad, lo que es falso y averiguar íntegramente por su cuenta cómo llevar una vida en la que no haya ninguna lucha en absoluto. Todo es meditación. El final de la búsqueda. ¿Existe algo que no sea producido por el pensamiento? Es decir, ¿hay algo que esté más allá del tiempo? Estamos acostumbrados a la idea del crecimiento físico. Uno debe tener tiempo para aprender, para comprender, de manera que nos hemos hecho la idea del cambio a través del tiempo. Existe el tiempo físico. Físicamente se necesita tiempo para cubrir la distancia desde un punto a otro. Pero hemos llevado este concepto, esa conclusión a lo psicológico. No me conozco a mí mismo, así que necesito tiempo para conocerme. El tiempo psicológico lo introduce el pensamiento. ¿Realmente necesita usted tiempo para liberarse de la codicia? Estoy tomando eso como ejemplo. ¿Necesita varios días para liberarse de los celos, de la ansiedad, de la codicia, de la envidia? Usted está acostumbrado a pensar que sí los necesita. Cuando digo los superaré, ese futuro es tiempo, nuestro hábito, nuestra tradición y forma de vida, es decir, superaré mi ira, mis celos, mi sensación de insuficiencia. De modo que la mente se ha acostumbrado a la idea del tiempo psicológico, al mañana o a los muchos mañanas. Ahora estamos cuestionando eso. Estamos diciendo que no es necesario. No se necesita tiempo para liberarse de la codicia. O sea, si usted está libre de tiempo y es codicioso, no hay mañana, usted lo ataca, actúa, hace algo de inmediato. El pensamiento ha inventado el tiempo psicológico como medio de evitar, de postergar, de complacerse en lo que ya posee. El pensamiento ha inventado el tiempo psicológico por pereza. ¿Puede usted liberarse psicológicamente de la idea del mañana? Por favor, examínelo, mírelo. Tome su propia ansiedad, su permisividad sexual o lo que sea. Si cree que por medio de cierta actividad sensorial dará alcance a lo que sea que quiera alcanzar, ese alcanzar es el movimiento del tiempo. ¿Puede ver la verdad de esto y que esa percepción misma le pone fin? ¿Lo está haciendo mientras hablamos o para usted es solo una idea? Cuando la mente ha indagado en el tiempo y descubierto que es ilusorio el concepto de que el mañana, psicológicamente hablando, es un medio para un fin, entonces solo hay percepción y acción sin el intervalo de tiempo. Por ejemplo, cuando uno ve los peligros del nacionalismo, las guerras y demás, esa percepción misma es la acción que le pone fin al sentimiento de estar apegado a un grupo en particular. ¿Lo está haciendo? En Gran Bretaña, cada noche la televisión repite británico, 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 o en Francia, francés, francés, francés. Cuando usted ve que esta división conduce al desastre, cuando ve el error de pedir tiempo para liberarse del condicionamiento de ser británico que ha tenido desde la infancia, esa es la acción que le pone fin al conflicto. Ver esto requiere una mente muy seria, una mente que dice, quiero averiguar. La meditación es el fin del tiempo. Eso es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Hemos meditado para descubrir la naturaleza del tiempo. El tiempo es real y necesario para ir de aquí a allá, pero no existe psicológicamente. Descubrir eso es una verdad tremenda, un hecho tremendo, porque nos hemos desprendido de todas las tradiciones. La tradición dice que hay que emplear tiempo, esperar, y si usted hace esto o aquello, alcanzará a Dios. Esto también significa el final de la esperanza. La esperanza implica el futuro. La esperanza es tiempo. Cuando alguien está deprimido, ansioso, sintiéndose desesperadamente inadecuado,
espera poder avanzar, aprender a ser libre. Cuando usted ve que psicológicamente no hay futuro, entonces está tratando con hechos, no con esperanzas. Lo que hemos hecho en la investigación del tiempo es el principio de la meditación. Eso es parte de la meditación. Para descubrir si hay algo más allá del tiempo, no debemos arrastrar ningún problema con nosotros. Estamos cargados de problemas personales, colectivos e internacionales. ¿Por qué tenemos problemas? Por favor, pregúntese a sí mismo por qué tiene problemas sexuales, imaginarios, de no tener un trabajo, de insuficiencia, de decir, quiero alcanzar el cielo y no puedo. ¿Es posible vivir la vida sin tener un solo problema? Esto significa que conforme cada cuestión se presenta, usted la disuelve instantáneamente y no le da continuidad. Darle continuidad es el movimiento del tiempo. Eso crea el problema. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que usted no ha comprendido. Resuelto o zanjado. Usted le da vueltas. Está preocupado al respecto, no lo puede comprender y lucha con él día tras día. La mente es lisiada por este proceso. Pero si no hay tiempo, no hay problema. Ve usted esto como una realidad, no en su mente, sino en su corazón. Ve que el hombre o la mujer que tiene problemas está atrapado en el tiempo, y que si la mente está libre del tiempo, cuando surge un asunto, ésta lo soluciona al instante. En el momento en que tiene la idea de tiempo y dice, me tomaré tiempo para resolverlo, usted se está desviando del hecho, y ese es el problema. Si vamos a indagar en esto, no debe haber ningún problema en absoluto. La mente debe estar libre para mirar. Al inquirir en algo más allá del tiempo, debe haber un sentido completo de relación, que solo puede surgir cuando hay amor. El amor no es placer, obviamente. El amor no es deseo. El amor no es la satisfacción de sus propias demandas sensoriales. Sin esa cualidad de amor, haga lo que haga, ya se ponga de cabeza. Se vista con lujosos hábitos o se siente cruzado de piernas, de meditación. Por el resto de su vida no hay nada. Para descubrir algo más allá del tiempo debe haber recta relación, y esta cualidad de gran afecto, de amor, que no es el resultado del pensamiento, de tal manera que no exista problema alguno. En la meditación, que es dar origen a una mente que esté absolutamente quieta, cualquier clase de esfuerzo es inútil. Hacer un esfuerzo por meditar supone tiempo, lucha, tratar de alcanzar algo que uno ha proyectado. De modo que, ¿puede haber una observación sin esfuerzo, sin control? Estoy empleando la palabra control con mucha hesitación, porque vivimos en una sociedad permisiva en la que uno hace lo que le place. Cuanto más estúpido, mejor. Drogas, sexo, ponerse ropas que no significan nada. El que habla está usando la palabra control en el sentido de que cuando hay observación pura, no hay necesidad de controlar. No se engañe diciendo, estoy observando puramente, por consiguiente no tengo ningún control, y luego permitirse cualquier cosa. Eso se vuelve absurdo. Cuando una mente está bajo control, ese control es ocasionado por el pensamiento. El pensamiento es limitado, y partiendo de su limitación desea algo, por lo que dice, debo controlar. Una mente así se ha convertido en esclava, no de un hecho, sino de una idea, de un concepto o conclusión, como una persona que cree muy firmemente en alguna religión y es incapaz de pensar libremente. Una mente que está en conflicto, que tiene problemas, que no ha resuelto la relación y por consiguiente no tiene amor, es incapaz de ir más allá. Solo puede ir hacia lo que cree que está más allá. Moverse dentro de su propio círculo. Podría imaginar que está trascendiendo, pero no lo está. Si somos serios y hemos llegado a este punto en el que se descartan todas las cosas en las que el hombre ha estado atrapado,
entonces en la mente, en todos los sentidos, en el cerebro, existe una tremenda sensación de amor con su inteligencia. Entonces podemos proceder a investigar. Usted puede acostarse, hacer lo que le guste, pero el cuerpo debe estar absolutamente quieto. No debe estar controlado, porque si le impone cualquier cosa hay conflicto. La mente, al estar libre y por consiguiente quieta, puede observar. No se trata de yo estoy observando, solo hay observación sin el yo. Si el yo está observando, hay dualidad, separación. Yo soy el yo, o sea usted, y este está compuesto de muchas cosas, de recuerdos, de experiencias, de problemas pasados y presentes, de ansiedad. Si hemos llegado tan lejos, ahora el yo está ausente. No es el yo quien observa, solo hay observación. Entonces, ¿qué sucede? Lo que acabamos de hacer ahora es verdadera meditación. El sentido de investigación en la naturaleza del ego, el darse cuenta de uno mismo, conocer todos sus problemas, todos los deseos, presiones, conflictos y sufrimiento. Ese darse cuenta solo puede existir cuando usted está observando sus reacciones en la relación. Usted no puede observarse simplemente apartándose y sentándose bajo un árbol. Puede hasta cierto punto, pero es solo en la relación que surgen todas sus reacciones. Ahora la mente se encuentra en un estado en el que no hay ningún problema, esfuerzo o control, ni esencialmente voluntad, porque la voluntad es la esencia del deseo. Lo haré, quiero, debo, son todas expresiones del deseo que demanda algo que está en el tiempo. Para conseguir la realización de algo debo ejercer la voluntad, de modo que la mente está libre de todo eso. Si usted ha llegado tan lejos, entonces, ¿qué hay ahí? El hombre ha buscado algo sagrado, santo, imperecedero, incorruptible, intemporal. El hombre dice, he comprendido mi vida por completo y ahora, ¿qué más hay? ¿Qué hay más allá? Además, toda búsqueda debe terminar, porque si usted está buscando a Dios, la verdad o lo que sea, eso puede ser su propio placer, sus impulsos sexuales, su forma de ponerle fin a ciertos problemas. Buscar implica que cuando lo encuentre usted debe reconocer lo que busca, y eso debe satisfacerlo, de otro modo lo descartará. Debe resolver todos sus problemas, y no lo hará, porque los problemas los crea usted mismo. De manera que la persona que diga estoy buscando está realmente muy desequilibrada, porque se está engañando a sí misma. De modo que cuando todo eso esté totalmente acabado, entonces la mente estará absolutamente quieta en la observación pura. Cualquier cosa más allá de eso es meramente una descripción. Es solo una ordenación de palabras para transmitir algo que es incomunicable. Todo lo que uno puede hacer no es describir eso, sino encontrarse con otro en el mismo nivel, con la misma capacidad, con la misma intensidad. Por lo tanto, ¿qué es el amor? Es encontrarse con otro con la misma intensidad, en el mismo nivel al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eso es amor. No estoy hablando del amor físico, me refiero al amor que no es deseo ni placer. Encontrarse con alguien con la misma intensidad, con el mismo sentido del tiempo y con la misma pasión, eso es amor. Si ese amor existe y usted tiene esa cualidad de la mente que está silenciosa, entonces hay comunicación sin palabras. Esa comunicación es en realidad comunión, un compartir total de algo que no puede ser expresado en palabras. En el momento en que lo expresa en palabras se ha ido, porque la palabra no es la cosa. Así que, ¿dónde estamos? ¿Dónde está usted respecto a lo que ha oído, a lo que ha aprendido, a lo que ha visto por su propia cuenta? ¿Son solo meras palabras para que se las lleve? ¿O hay un cambio profundo y fundamental de manera que usted está libre de todos sus problemas, del temor, y existe ese perfume que nunca puede morir, que es el amor?
y de eso surgen la inteligencia y la acción. La luz no puede ser proporcionada por otro. Uno debe estar libre para ser completamente una luz para sí mismo, una luz para sí. Esta luz no puede ser proporcionada por otro, ni puede prenderse en la vela de otro. Si la enciende en la vela de otro, entonces no es más que una vela y puede ser apagada de un soplo. La propia investigación para descubrir lo que significa ser una luz para sí mismo es parte de la meditación. Vamos a investigar juntos lo que significa ser una luz para sí y a ver lo extraordinariamente importante que es tener esta luz. Nuestro condicionamiento es aceptar la autoridad, la del sacerdote, la de un libro, de un gurú, de alguien que dice que sabe. En toda cuestión espiritual, si uno puede emplear la palabra espiritual, no debe haber ninguna autoridad en absoluto, pues de otro modo usted no puede ser libre para investigar, para descubrir por su cuenta lo que la meditación significa. Para examinar la cuestión de la meditación en su interior, usted debe estar completamente libre de toda comparación, autoridad, incluida y en especial la del que habla, o sea la mía, porque si usted sigue lo que dice el que habla, se acabó. Usted debe darse cuenta de la importancia de la autoridad del médico, del científico, y comprender interiormente la total falta de importancia de la autoridad, ya sea la de otro, o la de su propia experiencia, conocimiento, conclusiones y prejuicios. Las experiencias y el entendimiento propios también se convierten en la autoridad de uno. Comprendo, por consiguiente tengo razón. Todas esas son formas de autoridad de las que hay que darse cuenta. De otro modo, usted nunca puede ser una luz para sí mismo. Cuando es una luz para sí, usted es una luz para el mundo, porque el mundo es usted y usted es el mundo. De manera que no hay nadie que lo guíe, nadie que le diga que está progresando, nadie que le dé ánimos. En la meditación usted tiene que quedarse completamente solo. Y esta luz para sí mismo puede venir cuando usted investiga lo que es por dentro. Eso es darse cuenta de uno mismo, saber lo que uno es, no según los psicólogos, de acuerdo con ciertos filósofos, o según el que habla, sino conocer, darse cuenta de su propia naturaleza, de su propio pensar y sentir para descubrir toda su estructura. El autoconocimiento es extraordinariamente importante. No la descripción proporcionada por otro, sino lo que es usted, no lo que cree que es o que debería ser, sino lo que realmente está sucediendo. ¿Lo ha intentado alguna vez? ¿Sabe lo difícil que es darse cuenta de lo que realmente está pasando, como si dijéramos, dentro de la piel? Porque observamos a través del conocimiento del pasado. Si usted investiga con el conocimiento que ha adquirido de una experiencia o que ha recogido de otro, entonces se está examinando a sí mismo desde el trasfondo del pasado. Por consiguiente, no está realmente observando lo que es. Debe haber libertad para observar y entonces en esa observación empiezan a desplegarse toda la estructura y naturaleza de uno mismo. Muy pocas personas le dirán todo esto porque tienen su propio interés. Quieren formar organizaciones, grupos, toda la estructura de ese negocio. Así que, por favor, si no le importa, préstele completa atención a lo que se está diciendo. Para comprenderse a uno mismo, debe haber observación, y ésta solo puede tener lugar ahora. Y no es el movimiento del pasado observando la hora. Cuando observo la hora desde mis conclusiones, prejuicios, esperanzas y temores anteriores, esa es una observación del presente desde el pasado. Creo estar observando el presente, pero la observación de la hora solo puede tener lugar cuando no hay observador que sea del pasado. La observación de la hora es extraordinariamente importante. El movimiento del pasado debe terminar al encontrarse con el presente. Eso es el ahora. Pero si usted deja que continúe, entonces el ahora se convierte en el futuro o en el pasado, pero nunca en el ahora actual.
La observación solo puede tener lugar en el acto mismo de realizarla. Cuando está enojado, cuando es codicioso, observarlo tal cual es, lo que significa no condenar ni juzgar, sino observarlo y dejar que florezca y desaparezca. ¿Comprende la belleza de esto? Tradicionalmente se nos enseña a reprimir o a movernos en cierta dirección. Lo que estamos diciendo es, observe su ira, su codicia, sus demandas sexuales, lo que sea, y hágalo sin el pasado, de modo que la ira florezca y desaparezca, se extinga. Cuando haga eso, no volverá a enojarse. ¿Ha hecho esto alguna vez? Hágalo y lo descubrirá por sí mismo. Permita la observación en la que no hay elección. Simplemente observe su codicia, su envidia, sus celos, lo que fuere, y en esa misma observación eso florece y experimenta un cambio radical. Sin el trasfondo, la observación misma produce un cambio. Darse cuenta de uno mismo sin elección y ver lo que realmente está pasando en el ahora es dejar que todo el movimiento del ego, del yo, florezca. Y éste experimenta una transformación radical, si no hay trasfondo, si no hay observador que sea el pasado. Obviamente, la autoridad no tiene cabida alguna en llevar eso a cabo. No hay intermediario entre su observación y la verdad. Al hacer eso, uno se convierte en una luz para sí mismo. Entonces usted no le pregunta nunca a nadie cómo hacer algo. En el acto mismo de hacerlo, que es el acto de observar, está la acción, está el cambio. Manos a la obra. De modo que la libertad de observar es esencial, y por consiguiente ninguna autoridad de ningún tipo. Entonces, la búsqueda de experiencia, que es lo que todos queremos, debe cesar. Le mostraré por qué. Cada día tenemos varias clases de experiencias. La grabación de las mismas se convierte en memoria y esa memoria distorsiona la observación. Por ejemplo, si usted es cristiano, ha sido condicionado durante 2000 años en todas sus ideologías, creencias, dogmas, rituales, el Salvador, y quiere experimentar algo, como sea que lo denomine. Usted experimentará lo que fuere porque ese es su condicionamiento. En la India tienen cientos de dioses y están condicionados en eso, y por consiguiente tienen visiones de ellos porque ven según su condicionamiento. Cuando estamos aburridos de todas las experiencias físicas, queremos alguna otra clase de experiencia. La experiencia espiritual, descubrir si Dios existe y tener visiones. Obviamente, usted tendrá visiones y experiencias según su trasfondo, porque su mente está condicionada. Dese cuenta de eso y vea lo que las experiencias suponen. ¿Qué suponen las experiencias? Para experimentar debe haber un experimentador. El experimentador es todo lo que él anhela, todo lo que le han dicho, su condicionamiento. Y él quiere experimentar algo a lo que llama Dios, nirvana o lo que sea. Así que lo experimentará, pero la palabra experiencia implica reconocimiento y este significa que usted ya conoce. Por lo tanto, eso no es algo nuevo. De modo que una mente que demanda experiencia en realidad está viviendo en el pasado y por consiguiente nunca puede de ninguna manera comprender algo totalmente nuevo y original. De modo que debe haber liberación de ese afán de experiencia. Es tremendamente arduo indagar en esta clase de meditación porque todos queremos una vida más bien fácil, cómoda, feliz y apacible. Y por lo tanto, cuando surge algo difícil, que requiere su atención, su energía, usted dice, bueno, eso no es para mí, tomaré otro camino. Entonces, observe sus temores, sus placeres, los sufrimientos y todas las complejidades del diario vivir en relación. Observe todo eso muy cuidadosamente. Observar implica que no hay observador, por lo tanto, no se trata en absoluto de suprimir, negar o aceptar, sino meramente de observar su temor. Cuando hay temor, éste siempre distorsiona la percepción,
Cuando usted está persiguiendo el placer, ese es otro factor de distorsión. O cuando hay sufrimiento, eso es una carga. De manera que la mente que está aprendiendo lo que es la meditación, debe estar libre de esto y comprender la relación diaria de cada día. Eso es mucho más arduo, porque la relación entre nosotros se basa en las imágenes que tenemos el uno del otro. Mientras haya un creador de imágenes, éste impedirá la relación real entre nosotros. Es esencial comprender eso antes de que uno pueda meterse muy a fondo en el tema de la meditación, y esa es la razón por la que hay muy poca gente que medita debido o correctamente. Todos los sistemas de meditación de la práctica de un método día tras día afirman que el pensamiento debe ser controlado, porque es el factor que perturba una mente quieta. Ahora bien, cuando lo examina, ¿quién es el controlador? Usted ve la importancia de controlar su pensamiento y dice, intentaré controlarlo, pero todo el tiempo se le escapa. Usted se pasa 40 años controlándolo y en cada momento se le está escabullendo, de modo que tiene que preguntarse quién es el controlador. ¿Y por qué es tan importante hacer semejantes esfuerzos por controlar? Eso significa conflicto entre el pensamiento que se aleja y otro que dice, debo controlarlo. Es una batalla todo el tiempo, una lucha, un conflicto. De manera que debemos preguntarnos quién es el controlador. ¿No es el controlador otro pensamiento? Un pensamiento, el cual asume el dominio, dice, debo controlar al otro pensamiento. Un fragmento está tratando de controlar a otro. Lo importante es descubrir que solo hay pensamiento y no el pensador y el pensamiento y como consecuencia el pensador controlando el pensamiento. Solo hay pensamiento. Entonces, lo que nos importa no es cómo controlar el pensamiento, sino todo el proceso del pensar. ¿Por qué habría de detenerse? Si solo hay pensamiento, ¿por qué habría de parar? Pensar es un movimiento, ¿no es cierto? Pensar es un movimiento en el tiempo, de aquí a allá. ¿Puede ese tiempo llegar a su fin? Esa es la cuestión, no cómo detener el pensamiento. En la meditación, los gurús han puesto el énfasis en el control, pero donde haya control debe haber esfuerzo, conflicto y represión. Y donde hay represión existe toda clase de conducta neurótica. ¿Es posible vivir sin ningún control? Eso no significa hacer lo que a uno le plazca, ser completamente permisivo. En su vida diaria, psicológicamente, ¿puede usted vivir sin ningún control en absoluto? ¿Puede? No conocemos una vida en la que no haya ni un asomo de control. Todos nosotros conocemos únicamente el control. El control existe donde hay comparación. Me comparo con usted y quiero ser como usted porque es más inteligente, más brillante, más espiritual. Quiero ser como usted, así que hago un esfuerzo para hacerlo. Si no hay comparación en absoluto psicológicamente, ¿qué sucede? Soy lo que soy. No sé lo que soy, pero soy eso. No hay ningún movimiento hacia algo que yo crea que es más. Cuando no hay comparación, ¿qué ha tenido lugar? ¿Soy torpe porque me he comparado con usted, que es listo, brillante, o la misma palabra torpe me hace serlo? Cuando va a un museo, usted contempla varios cuadros. Los compara diciendo que uno es mejor que otro. Tradicionalmente se nos forma de esa manera. En la escuela decimos que tenemos que ser mejores que otro y tomarle la delantera. Toda la dinámica de los exámenes consiste en la comparación y el hacer esfuerzo. Estamos diciendo que cuando comprende el movimiento de la medida y cuando ve la realidad del mismo, psicológicamente, usted tiene exactamente lo que es. Solo puede afrontar lo que es cuando dispone de energía. Esa energía ha sido disipada en la comparación, pero ahora usted posee esa energía para observar lo que es, el ahora. Por consiguiente, lo que es, experimenta una transformación radical. De manera que el pensamiento se ha dividido en el controlador y lo controlado.
pero solo hay pensamiento, no hay controlador o controlado, sino solo el acto de pensar. Pensar es un movimiento de medida en el tiempo. Puede cesar con naturalidad, fácilmente, sin ningún control. Cuando hago un esfuerzo para ponerle fin, el pensamiento sigue funcionando. Me engaño a mí mismo al decir que el pensador es distinto del pensamiento. De modo que solo hay pensamiento. El pensador es el pensamiento. No hay pensador si no hay pensamiento. ¿Puede este pensamiento, que es un movimiento en el tiempo, terminar? O sea, ¿puede detenerse el tiempo? El tiempo es el pasado, no hay tiempo futuro. El futuro solo es el pasado que se encuentra con el presente, lo modifica y sigue adelante. El tiempo es un movimiento desde el pasado, modificado pero todavía avanzado. Ese movimiento, que es toda la dinámica del conocimiento, de lo que ha sido conocido, debe parar. A menos que usted esté libre de ese movimiento, no hay observación de lo nuevo. Ese movimiento debe detenerse. Pero usted no puede pararlo mediante la voluntad, lo cual es controlar. No puede detenerlo mediante el deseo, el cual es parte de una sensación, del pensamiento y la imagen. Así que, ¿cómo se va a terminar este movimiento de forma natural, fácil y felizmente sin que usted se entere? ¿Ha renunciado usted alguna vez a algo que le produce gran placer? ¿Lo ha abandonado de inmediato, al instante? Usted puede hacerlo con el dolor y el sufrimiento porque quiere olvidarse de ellos, desecharlos. No estoy hablando de eso, sino de algo que le proporcione un inmenso placer. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Desprenderse de él instantáneamente sin ningún esfuerzo? ¿Lo hizo? El pasado es siempre nuestro trasfondo. Vivimos, nos pasamos toda la vida en el pasado. Alguien me ha herido, alguien me ha dicho. El incidente de ahora se transforma en memoria y ésta se convierte en el pasado. De modo que vivimos el pasado. ¿Puede detenerse ese movimiento? El pasado es un movimiento, modificado a su paso por el presente hacia el futuro. Ese es el movimiento del tiempo. El pasado es un movimiento, siempre avanzando, encontrándose con el presente y moviéndose. El ahora no es movimiento porque usted no sabe lo que el ahora es, solo conoce el movimiento. Lo inamovible es el ahora. El ahora es el pasado que se encuentra con el presente y termina ahí. Eso es el ahora. De manera que el movimiento del pasado se encuentra con el ahora, que es lo inamovible, y se detiene. O sea, que el pensamiento, que es el movimiento del pasado, se encara completamente con el presente y ahí acaba. Esto hay que meditarlo, hay que reflexionar al respecto, investíguelo. A continuación está la mente, la cual no es solo el cerebro, materia, sino también sensación, y todas las cosas que el pensamiento ha introducido en esa mente. Es la conciencia y en ella se encuentran todas las diversas demandas inconscientes. ¿Puede ese conjunto de la conciencia ser observado en su totalidad? No fragmento a fragmento, porque si lo examina de esa manera será algo interminable. Solo cuando hay una observación de la totalidad de la conciencia se produce su terminación o surge la posibilidad de otra cosa. De modo que, ¿puede observarse la totalidad de esa conciencia en su conjunto? Puede si usted está dispuesto a hacerlo. Cuando ojea un mapa con el deseo de ir a cierto lugar, hay una dirección. Observar todo el mapa es carecer de dirección. Eso es simple. Vea lo simple que es, no lo haga complejo. Del mismo modo, mirar toda esta conciencia es carecer de dirección, lo que significa no tener ningún motivo. Cuando usted puede observar cualquier cosa totalmente, ya sea a sí mismo o su conciencia, no hay motivo, y por consiguiente no hay dirección. De manera que, para observar su conciencia íntegramente no debe haber ningún motivo ni dirección. ¿Es eso posible cuando usted ha
sido entrenado para hacerlo todo con un motivo? La acción motivada es lo que se nos ha enseñado a hacer, para lo que se nos ha educado. Todas nuestras religiones, todas las cosas dicen que usted debe tener un motivo. Pero en el momento en que tiene un motivo, el cual es placer o dolor, premio o castigo, eso le imprime una dirección y por consiguiente usted nunca puede ver la totalidad. Si comprende eso, si realmente lo ve, entonces usted no tiene motivo alguno. No pregunta, ¿cómo voy a deshacerme de mi motivo? La acción motivada es lo que se nos ha enseñado a hacer, para lo que se nos ha educado. Usted solo puede ver algo totalmente cuando no hay dirección, cuando no hay centro desde el que se puede originar una dirección. El centro es el motivo. Si no hay motivo, no hay centro y por consiguiente tampoco hay dirección. Todo esto forma parte de la meditación. ¿Qué pasa entonces? Ahora la mente está preparada para observar sin ningún movimiento. Lo ha captado, porque si ha comprendido la autoridad y todo lo demás, usted se encuentra completamente solo para hacer su propia luz. Por lo tanto, no hay interferencia. La mente, el cerebro no está registrando. De manera que ahora la mente está sin el menor movimiento. Por consiguiente está silenciosa. No con un silencio impuesto ni cultivado, lo cual no tiene sentido, sino con un silencio que no es el resultado de tener algo, de parar el ruido. Es la consecuencia natural del diario vivir. Y la vida diaria tiene su belleza. La belleza forma parte del no movimiento. ¿Qué es la belleza? Es la descripción. Es la cosa que se ve, las proporciones, las alturas, las profundidades, las sombras, una pintura o escultura de Miguel Ángel. ¿Qué es la belleza? ¿Se encuentra en el ojo o ahí fuera? ¿O no está ni afuera ni en su mirada? Decimos que algo hermoso, la bella arquitectura, una catedral maravillosa, o un precioso cuadro están ahí fuera. O está en el ojo, porque ha sido entrenado para observar, para ver que lo feo no es proporcionado, no tiene profundidad ni estilo. ¿Se encuentra la belleza afuera, en el ojo, o no tiene nada que ver ni con el ojo ni con lo exterior? La belleza existe cuando usted está ausente. Cuando mira, es usted el que está mirando, juzgando y diciendo: esa es una proporción maravillosa, eso es tan sereno, tiene profundidad, tanta grandeza. Todo eso es usted mirando, dándole importancia. Pero cuando usted no está ahí, eso es belleza. Nosotros queremos expresarnos porque eso es autorrealización. Pero cuando esa belleza existe, puede que su expresión nunca tenga lugar. La belleza puede existir cuando usted como ser humano, con todas sus tribulaciones, ansiedades, dolor y sufrimiento, no está presente. Entonces hay belleza. De modo que ahora la mente está quieta, sin movimiento alguno. Entonces, ¿qué existe cuando el movimiento se detiene? ¿Es la compasión un movimiento? Uno cree ser compasivo cuando va y hace algo por otro, acude a alguna aldea de la India y le ayuda a la gente. Pero todo eso son distintas formas de sentimentalismo, de afecto y demás. Estamos preguntando algo mucho más importante, que es: ¿qué sucede? ¿Qué hay cuando cesa todo movimiento? ¿Eso es compasión o la compasión está más allá de todo eso? O sea, ¿hay algo que sea totalmente original y por lo tanto sagrado? No conocemos lo que es sagrado. Creemos que nuestras imágenes en una iglesia, un templo, una mezquita son sagradas, pero las imágenes están creadas por el pensamiento. Y el pensamiento es un proceso o movimiento material. Cuando no hay movimiento, existe algo totalmente original, no tocado en absoluto por la humanidad, por toda la dinámica del pensamiento. Puede que eso sea lo original y por lo tanto lo más sagrado. Esto es verdadera meditación. Empezar desde el principio no sabiendo. Por favor, si parte del saber,
acaba en la duda. Si empieza no sabiendo, termina en la verdad absoluta, la cual es certeza. Me pregunto si capta eso. Comenzamos diciendo que debemos investigar en nosotros mismos y nosotros somos lo conocido. Por lo tanto, vaciamos lo conocido. De modo que de esa vacuidad se desprende naturalmente todo lo demás. Donde existe lo más sagrado, que es todo el movimiento de la meditación, la vida tiene un sentido totalmente diferente. Nunca es superficial, nunca. Si usted posee esto, nada importa. Una dimensión que el pensamiento no puede tocar. A donde quiera que uno vaya, en distintas partes del mundo, uno observa los esfuerzos de la mente, en sus formas, más burdas y más sutiles, por descubrir algo que sea sagrado, realmente santo. En cualquier parte a la que uno vaya existe esta constante indagación de la mente humana en si hay algo realmente sagrado, divino, algo que no sea corruptible. Los sacerdotes de todo el mundo han dicho que para buscar eso usted debe tener fe en ese algo a lo que el hombre ha llamado Dios. Pero ¿puede uno investigar al respecto y descubrir si existe o no, a instancias de cualquier religión o creencia en particular? ¿O esa es solo la invención de una mente que está asustada, que ve todo como que está en continuo movimiento, que todo es transitorio y busca algo que sea permanente, que esté más allá del tiempo? Uno debe estar interesado en ello, tanto si cree como si no, porque a menos que uno lo encuentre y aprenda al respecto, la vida siempre será superficial. Puede que uno sea moral, en el buen sentido de esa palabra, sin ninguna coacción, sin injerencia de la sociedad o de la cultura, llevando una vida bastante armoniosa, sensata, equilibrada, no contradictoria, no atemorizada, pero a menos que uno encuentre eso que la humanidad ha estado buscando, por muy moral o socialmente activo que uno sea, tratando de hacer el bien y demás, la vida será superficial. Ser verdaderamente moral, virtuoso, es encontrarse profundamente dentro del ámbito del orden. Si uno es mínimamente serio, si realmente le preocupa todo el fenómeno de la existencia, es importante que descubra por sí mismo si hay algo innominable, más allá del tiempo, no configurado por el pensamiento, y que no sea una ilusión de la mente humana que ansía algo más allá de la experiencia. Uno debe aprender acerca de ello, porque eso le da no solo un significado, sino una gran belleza, una asombrosa profundidad a la vida, en la que no hay conflicto alguno, sino una gran sensación de integridad, de plenitud y total suficiencia. Para que una mente aprenda acerca de eso, naturalmente debe desechar las cosas que el hombre ha creado y a las que llama divinas, junto con todos los rituales, creencias y dogmas religiosos en los que ha sido condicionado. Espero que estemos comunicándonos el uno con el otro y que usted haya efectivamente desechado esas cosas, no solo de manera verbal, sino profundamente en su interior, de modo que sea completamente capaz de valerse por sí mismo y no dependa psicológicamente de nada. La duda es algo bueno, sin embargo, debe ser mantenida bajo control. Mantener la duda inteligentemente controlada es inquirir, pero no tiene sentido dudar de todo. Si usted ha inquirido inteligentemente y ha visto por sí mismo todas las implicaciones de la estructura que el hombre ha montado en su empeño por averiguar si existe o no existe una inmortalidad, un estado de la mente que sea intemporal e imperecedero, entonces usted puede empezar a aprender. El pensamiento nunca puede encontrar ese estado, porque no solo es tiempo y medida, sino además todo el contenido del pasado, consciente e inconsciente. Cuando el pensamiento dice que va en busca de algo real, puede proyectar lo que considera que es real, pero eso se convierte en una ilusión. Cuando el pensamiento se dispone a practicar una disciplina con el fin de encontrar, está haciendo lo mismo que la mayoría de los santos, las religiones y las doctrinas. Varios gurús le dirán que adiestre su pensamiento, que lo controle,
discipline y fuerce según las pautas que ellos le proporcionan, de tal manera que usted acabe encontrándose con lo real. Pero uno ve que el pensamiento nunca puede encontrarlo porque esencialmente no es libre. El pensamiento nunca puede ser nuevo, y para descubrir lo que debe ser algo totalmente imperceptible, incognoscible e irreconocible, el pensamiento debe estar completamente quieto. ¿Puede el pensamiento estar quieto sin ningún esfuerzo, sin ser controlado? Porque en el momento en que se controla existe un controlador, el cual también es la invención del pensamiento. Entonces el controlador empieza a controlar sus pensamientos si hay conflicto. Donde quiera que haya conflicto debe existir la actividad del pensamiento. La mente es el resultado del tiempo, de la evolución, es el almacén de gran cantidad de conocimiento, el cual es el resultado de muchísimas influencias y experiencias, las cuales son la esencia misma del pensamiento. ¿Puede esa mente estar quieta sin ningún control, sin disciplina, ni esfuerzo de ninguna clase? Cuando hay esfuerzo, debe haber distorsión. Si usted y yo aprendemos esto, entonces seremos capaces de funcionar sensata, normal y sanamente en la vida diaria, y al mismo tiempo habrá un extraordinario sentido de libertad con respecto al pensamiento. Ahora bien, ¿cómo va a suceder? Esto es lo que la humanidad ha estado buscando. Sabemos muy bien que el pensamiento es algo transitorio, que puede ser cambiado, modificado, ampliado y que realmente es incapaz de penetrar en algo que ninguno de sus procesos pueda percibir. La humanidad pregunta cómo el pensamiento puede ser controlado porque vemos muy claramente que solo podemos escuchar cuando la mente está completamente quieta, que solo cuando está totalmente callada podemos oír o ver algo con claridad. ¿Pueden la mente y todo el cerebro estar completamente callados? ¿Se ha planteado alguna vez esa pregunta? Si lo ha hecho y ha encontrado la respuesta, esta debe ser conforme con su manera de pensar. ¿Puede el pensamiento darse cuenta de forma natural de su propia limitación y al hacerlo estar callado? Si ha observado su propio cerebro en funcionamiento, habrá visto que las propias células cerebrales son el contenido del pasado. Cada célula contiene la memoria de ayer porque ésta le proporciona gran seguridad al cerebro. El mañana es incierto y hay certidumbre en el pasado, en el conocimiento. De modo que el cerebro es el pasado y por consiguiente es tiempo. Solo puede pensar en términos de tiempo, ayer, hoy, mañana. El mañana es dudoso, pero el pasado, por medio del presente, hace que mañana sea más seguro. ¿Puede ese cerebro, que ha sido entrenado, educado durante miles de años, estar completamente quieto? Por favor, primero comprenda el problema, porque cuando lo comprendemos, con todas sus implicaciones, de manera clara, sabia e inteligente, la respuesta se encuentra en el problema, no fuera de él. Todos los problemas, si los examina, contienen sus respuestas dentro de sí, no más allá. Por lo tanto, la pregunta es: ¿pueden el cerebro, la mente y toda la estructura orgánica estar absolutamente quietos? Hay muchas clases distintas de quietud. Hay quietud entre los dos ruidos, hay silencio entre dos declaraciones verbales, hay un silencio que puede ser inducido, que se produce por medio de una tremenda disciplina y del control. Todos esos silencios son estériles, no son silencio. Son productos del pensamiento que desea estar callado y por consiguiente siguen estando dentro del ámbito del pensamiento. ¿Cómo la mente, que es todo eso, va a estar callada sin motivo? Si tiene un motivo, eso sigue siendo la operación del pensamiento. Si usted no sabe cuál es la respuesta, me alegro, porque esta investigación requiere una honestidad tremenda. Descubrir si realmente hay algo que no sea de esta dimensión, sino de otra totalmente distinta, requiere una gran honestidad, en la que no haya engaño y por consiguiente ninguna apetencia. En el momento en que la mente desea encontrar ese estado, inventará, caerá atrapada en una ilusión, es una visión.
Esa visión, esa experiencia es la proyección del pasado, y por muy encantadora, placentera o grande que pudiera ser, sigue perteneciendo al pasado. Si todo esto está muy claro, no solo verbalmente, sino de hecho, entonces la pregunta es, ¿puede el contenido de la conciencia, el cual la constituye, ser vaciado por completo? El consciente y el inconsciente son todo el contenido interior de nuestra conciencia diaria, lo que ha pensado, acumulado, recibido de la tradición, a través de la cultura, la lucha, el dolor, el sufrimiento, el engaño. Todo eso es mi conciencia y la suya. Averiguar si realmente hay algo que no sea de esta, sino de una dimensión totalmente diferente, requiere una gran honestidad. Sin el contenido, ¿qué es la conciencia? Solo conozco mi conciencia a causa de su contenido. Soy hindú, budista, cristiano, católico, comunista, socialista, artista, científico, filósofo. Estoy apegado a una casa, a mi mujer, a mi amigo. Las conclusiones, recuerdos e imágenes que he creado a lo largo de 50, 100 o 10.000 años son el contenido. El contenido es mi conciencia, como lo es la suya. Y esa área de la conciencia es tiempo, porque es el ámbito del pensamiento, de la medida, la comparación, la evaluación y el enjuiciamiento. Dentro de esa área de la conciencia se encuentran todos mis pensamientos conscientes e inconscientes. Cualquier movimiento dentro de esa área está comprendido en el movimiento de la conciencia con su contenido. Por lo tanto, el espacio en la conciencia con su contenido es muy reducido. Si aprendemos esto juntos, será suyo, no mío. Cuando usted esté libre de todos los líderes y de todas las enseñanzas, su mente está aprendiendo. Por consiguiente, habrá energía y usted se apasionará por descubrir. Pero si está siguiendo a alguien, usted pierde toda su energía. Dentro del área de la conciencia con su contenido, que es tiempo, el espacio es muy pequeño. Usted puede expandir ese espacio mediante la imaginación, la invención y varios procedimientos de ampliación, pensando cada vez más sutil y deliberadamente, pero todavía estará dentro del espacio limitado de la conciencia con su contenido. Cualquier movimiento para trascenderse sigue estando dentro del contenido. Cuando usted toma drogas, el resultado sigue siendo la actividad del pensamiento dentro de esa conciencia, y cuando piensa que está yendo más allá de ella, todavía está dentro, porque o bien solo es una idea o experimenta el contenido más a fondo. De modo que uno ve el contenido, que es el yo, el ego, la persona, el llamado individuo. Dentro de esa conciencia, por muy ensanchada que esté, siempre deben existir el tiempo y el espacio limitado, de manera que cuando realiza conscientemente un esfuerzo por alcanzar algo más allá de sí, eso propicia la ilusión. Es absurdo salir en busca de la verdad. Que un maestro gurú le diga que la encontrará mediante la práctica, la cual tiene por fin conseguir algo sin comprender y vaciar todo el contenido, es como el ciego que guía al ciego. La mente es su contenido, el cerebro es el pasado y el pensamiento opera desde ese pasado. El pensamiento nunca es libre ni nuevo, de modo que surge la pregunta, ¿cómo puede vaciarse ese contenido? No como método, porque en el momento en que usted practica un método que alguien le ha proporcionado o que usted se ha inventado, eso se vuelve mecánico y por consiguiente sigue estando dentro del campo del tiempo y del espacio limitado. ¿Puede la mente ver su propia limitación y puede esta percepción misma ser el final de esa limitación? ¿Puede dejar de preguntar cómo vaciar la mente y ver totalmente el contenido que forma la conciencia? Percibir, escuchar todo su movimiento, de manera que la propia percepción le ponga fin. Si veo algo falso, la percepción misma de lo falso es lo verdadero. La percepción de que he dicho una mentira es la verdad. La percepción de mi envidia es liberación de esa envidia. O sea, usted solo puede ver, observar muy claramente cuando no hay observador.
el observador es el pasado, la imagen, la conclusión, la opinión, el juicio. Por lo tanto, ¿puede la mente ver su contenido claramente sin ningún esfuerzo? Ver la limitación, la falta de espacio y la cualidad de la conciencia con su contenido que la ata al tiempo? ¿Puede usted ver esto? Solo puede ver la totalidad de su contenido, consciente e inconsciente, cuando puede mirar silenciosamente, cuando el observador está totalmente en silencio. Eso significa que debe haber atención y en esa atención hay energía. Mientras que, cuando usted hace un esfuerzo por estar atento, ese esfuerzo es un desperdicio de energía. Cuando trata de controlar, eso es una disipación de energía. Control significa conformismo, comparación, represión, y todo eso es una merma de energía. Cuando hay percepción hay atención, la cual es energía total en la que no hay ninguna señal de desperdicio. Ahora bien, cuando usted mira con energía todo el contenido consciente e inconsciente, entonces la mente está vacía. Esto no es una ilusión mía. Esto no es algo que yo crea o una conclusión a la que se haya llegado. Si tengo una conclusión, si creo que esto es correcto, entonces estoy en la ilusión. Y sabiendo que es una ilusión, no hablaría, porque eso es como el ciego guiando al ciego. Si está escuchando y prestando atención, si realmente quiere descubrir, usted puede ver la lógica, la sensatez de esto por sí mismo. ¿Cómo puede el inconsciente revelar toda la profundidad de su contenido? Primero vea la pregunta y luego a partir de ahí podemos proseguir. Al igual que dividimos todo lo demás en la vida, también hemos dividido la conciencia entre el consciente y el inconsciente. Esta división o fragmentación es inducida por nuestra cultura, por nuestra educación. El inconsciente tiene sus motivos, su herencia racial y experiencia. ¿Puede eso ser expuesto a la luz de la inteligencia, de la percepción? Si usted plantea esta pregunta, lo hace como un analizador que va a analizar el contenido y por consiguiente va a tener división, contradicción, conflicto y sufrimiento, ¿o lo plantea sin saber la respuesta? Esto es importante. Si honesta y seriamente está preguntando, realmente sin saber cómo sacar a la luz toda esta estructura oculta de la conciencia, usted va a aprender, pero si tiene alguna clase de conclusión u opinión, entonces la está abordando con una mente que ya ha asumido cierta respuesta o que no la hay. Usted puede haberse enterado al respecto según cierto filósofo, psicólogo o analista, pero ese no es su saber. Es el saber de esas personas y su interpretación e intento de comprenderlas, no lo que realmente es. Para una mente que dice no sé, lo cual es la verdad, lo cual es honesto, ¿qué queda? Cuando usted dice no sé, el contenido no tiene ninguna importancia en absoluto porque entonces la mente es nueva. La nueva mente es la que dice no sé. Por lo tanto, cuando usted no lo dice solo verbalmente por diversión, sino con profundidad, significado y honestidad, ese estado de la mente que no sabe está vacío de su contenido, de su conciencia. El contenido es el saber. ¿Lo ve? Cuando la mente nunca puede decir que sabe, siempre es nueva, está viviendo, actuando. Por lo tanto, no tiene fondeadero. Solo cuando está anclada, acumula opiniones, conclusiones y separación. Esto es meditación, o sea, la meditación es percibir la verdad, no la verdad última, sino lo verdadero y lo falso, cada segundo, cada instante. Percibir que el contenido es la conciencia, eso es la verdad. Ver la verdad de que no sé cómo abordar esta cosa, eso es la verdad, el no saber. Por consiguiente, no saber es el estado en el que no hay contenido.
Es tan tremendamente simple. Puede que usted se oponga a eso porque quiere algo ingenioso, complicado y artificioso. Usted se resiste a ver algo extraordinariamente simple y por consiguiente sumamente bello. ¿Puede la mente, que es el cerebro, ver su propia limitación, la atadura del tiempo y del espacio? Mientras uno viva dentro de ese espacio limitado y de ese movimiento atado al tiempo, debe haber sufrimiento, desesperación y esperanzas psicológicas y toda la ansiedad que se desprende de ello. Cuando la mente ha percibido la verdad de esto, entonces, ¿qué es el tiempo? Hay entonces una dimensión diferente que el pensamiento no puede tocar y por lo tanto tampoco describir. Dijimos que el pensamiento es medida y por consiguiente tiempo. Vivimos de la medida, toda la estructura de nuestro pensar se basa en la medida, la cual es comparación. Y el pensamiento como medida trata de trascenderse y de descubrir, por sí mismo, si hay algo que no sea mensurable. Ver la falsedad de eso es la verdad. La verdad es ver lo falso, y lo falso es cuando el pensamiento busca lo inmensurable, el cual no pertenece al tiempo ni al espacio del contenido de la conciencia. Cuando usted plantea todas estas preguntas e indaga, cuando aprende sobre la marcha, entonces su mente y su cerebro se vuelven extraordinariamente quietos. No hay necesidad de ninguna disciplina, de ningún maestro, gurú o sistema para que lo callen. En estos momentos existen varias clases de meditación en el mundo. El hombre es demasiado codicioso. Está demasiado ansioso por experimentar aquello de lo que no sabe nada. Algo que ahora está de moda es el yoga. Fue traído al mundo occidental para hacer a la gente sana, feliz, joven, para ayudarles a encontrar a Dios. Ahora lo incluye todo. Actualmente también existe la investigación del oculto, porque es muy apasionante. Para la mente de alguien que va tras la verdad, que está tratando de comprender la vida en su totalidad, que ve lo falso como falso y la verdad en lo falso, las cosas ocultas son bastante obvias. Y una mente así no las tocará. Carece totalmente de importancia el que yo pueda leer sus pensamientos o que usted pueda leer los míos, que pueda ver ángeles o hadas y tener visiones. Queremos algo misterioso, pero no vemos el inmenso misterio en el vivir, en el amor a la vida. No vemos eso. Así que nos consumimos en cosas sin importancia. Cuando usted ha terminado con todo esto, se plantea la cuestión central. Hay algo que no es descriptible. Si lo describe, eso no es lo descrito. Hay algo que no es del tiempo, que es espacio sin límites, que posee inmenso espacio. Cuando su espacio es limitado, usted se vuelve cruel. Donde no hay espacio, usted se pone violento, quiere romper cosas. Usted quiere espacio, pero la mente, el pensamiento, no puede proporcionárselo. Solo cuando el pensamiento está callado existe el espacio que no tiene fronteras. Y solo la mente completamente silenciosa sabe, se da cuenta, de si hay o no hay algo más allá de toda medida. Y eso es lo único que es sagrado, no las imágenes, los rituales, los salvadores, los gurús, las visiones. Solo eso es sagrado, que la mente ha encontrado sin pedir, porque en sí está totalmente vacía. Solo en lo que posee vacuidad puede suceder algo nuevo.